Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 183 de Esto también es política, el podcast que llega ahora pues hasta tus maravillosos pabellones auditivos como siempre para traerte pues los mejores temas, los mejores chascarrillos, lo mejor es como si estuvieras reunido con tus amigos de toda la vida, ¿no? En torno a esa, iba a decir, a esa hoguera, ¿no? Que se lleva mucho ahora el tema de sacar hogueras. Además aquí en Madrid se baja la gente con sillas a la calle, se hace sus propias hogueritas. Es muy bonito de ver. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues nada, con ganas de hacer hogueras. La verdad es que finales de curso es lo que trae, ganas de hacer hogueras. Efectivamente. No sé si la motivación es la misma, Claro, pero bueno, sí, claro. la verdad es que apetece una La hoguerita. verdad es que yo he tirado un poco por la comunidad, por el estar juntos, ¿no? Y tú has tirado un poco por lo que va siendo, pues bueno, presuntamente, también te digo. Eso te iba a decir, digo, yo no he dicho ni cuáles son mis motivaciones ni he dicho más. He dicho Efectivamente. que sí, que apetece una hoguerita. Bueno, me congratula saludarte a unas horas, bueno, unas horas vespertinas, unas horas que, como pueden ver la gente de YouTube por los rayitos que asoman por mi ventana, es todavía horas diurnas ya llegando a su fin el día, pero todavía nos mantenemos con esos pequeños rayos de sol, ¿no? Que entran por los agujeritos de las ventanas. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo he cerrado todo porque, bueno, ya sabes que aquí en Alaska es de noche y Claro. No, no, que no te posicionen, que no no, te no, no. geolocalicen. O sea, Efectivamente, vamos efectivamente. a Que no sepan mantenerte. exactamente ni la latitud ni la longitud. Efectivamente. Vamos a mantenerte en anonimato por lo que pueda pasar siempre, presuntamente posibles asesinos o lo que Sí, sea. que se está Pre- poniendo la cosa tensita. Presuntos asesinos que no se puedan acercar efectivamente por lo que puedas hablar, decir o lo que sea en estos tiempos en los que, como bien dices, la cosa se está poniendo a little tensa porque la gente, bueno, pues está muy enfadada, ¿no? La gente está enfadadísima ahora mismo. No, sí, el mundo, la verdad es que está, la gente en general está tensa pero vamos, a unos niveles Sí, increíbles. Pues yo que sé, por cosas a lo mejor sin importancia, yo que sé, pues por una guerra a lo mejor, o por, yo que sé, o porque hay familias que no llegan a final del mes y no pueden comprar sí, comida, efectivamente. o porque el Barça no puede fichar a alguien, por ejemplo, Hombre, ¿no? es que visto esos tres temas así puestos sobre la mesa, ahora mismo no sabría decirte cuál es el ranking, cuál puede tener más importancia ahora mismo para la sociedad en El cualquier Barça, país. ya te lo digo. Yo en clase siempre defiendo, vamos, y en este podcast probablemente también lo habré hecho en algún Ujú. momento, siempre Sí, defiendo que este país estallará si se tocan dos cosas, el hombre, fútbol o los hombre, bares. Y esas hombre, dos cosas, y qué vamos a decir aquí en Madrid, no de los bares, hombre, hombre. y estas dos cosas, vamos, eso es lo que puede hacer que la Revolución Francesa se quede en una broma, probablemente. Hombre, Lo demás, bueno, se enfada la gente, pero bueno, se toma sus cañas en las terrazas y ya se pasa un poco, ¿no? claro, hombre. Yo qué sé, la sanidad, la ¿Tú, educación, las tú, pensiones, yo qué sé, son cosas que te cabrean, pero bueno. tú Pero ahora, el crees fútbol y que los bares, perro, ya. crees que perro está deseando ya que llegue el viernes y empiece la Eurocopa? Y ya la gente Pero vamos, ya. pero vamos. Perro ha llamado a la UEFA a ver si podían adelantarlo un Dice, no poco. podréis poner otro amistoso, no de estos como el de Andorra. Venga, que Claro, le ganen 70-0, sí, da igual, claro, venga, yo qué adelante. sé, organizad un España-Leganés, a lo mejor, aunque sea. Claro, ya que han ascendido, joder, que queda bonito y eso. Claro, coño. Bueno, pues la verdad que sí, habría que relajarse un poquito, amiguis, y estar un poco, pues un poquito más tranquilos y a lo que hay que estar, no a las mierdas estas que soléis estar, que nos pueden llevar a problemas a la larga y en el futuro, sobre todo porque hay gente que todavía, pues, como bien decimos en este podcast muchas veces, pues vota. Gente que piensa eso, que hay problemas a la hora de que el Barça no pueda votar o cualquier cosa de este estilo. Bien, no pueda votar, no pueda comprar gente. Comprar Sí, sí. gente, ¿no? Se dice así, ¿no? Comprar, comprar Bueno, sí, gente. sí, por lo visto todos, digamos, esto es decir, es un tema esto también es Mbappé, también digo, pero bueno, voy a hacer un adelanto. Sí, porque todo se camufla bajo la idea de que lo que se Sí. compran y se venden son derechos federativos, es decir, los Ah, derechos de un jugador, pero vamos, todos sabemos y todos los que hemos jugado al PC Fútbol y al FIFA sabemos que se trafica con hombre. personas, o sea, Siempre, claro, se claro. compran y venden personas, básicamente. Que todo esto era para llevarme a hacer un pequeño gancho, ¿no? De cara a todo esto. Esto también es Bueno, Mbappé, ¿no? Que es el bueno. programa Además, estrella del año.
hablando de lo que has dicho antes, Pedro Sánchez no solo está deseando que empiece la Eurocopa, sino que empiece en general el verano, porque según se acaba la Eurocopa empiezan los Juegos Olímpicos, que oye, esto se engancha y al final acabas en 2027. Quiero decir que... Es el típico verano que acabas el colegio y empiezas la universidad, ese va a ser para perro, ese verano Claro. que dices, madre mía, selectividad a tope, la universidad todavía tal, voy a tope este verano, ¿no? Claro, es que es Eurocopa, Juegos Olímpicos y luego ya empieza la liga con Mbappé y estos temas. Y entonces, bueno, cuando te quieras despistar, pues ya estamos en las elecciones de 2027, no pasa nada. Bueno, pues hablando un poco de elecciones y ya que lo has dejado ahí votando, vamos con el episodio de hoy en el que reenganchamos ya. Y no se sabe, iba a decirte, no sé si por última vez en este año, en las últimas elecciones de las que vamos a hablar en este podcast, a nivel estatal. Bueno, si dices a nivel claro, español, a nivel español. Claro. Bueno, vamos a ver, porque ya se barrunta una posible repetición de elecciones en Cataluña. Eso es verdad, eso es verdad. Y nadie descarta que aproveche Perro a unirse. Pero bueno, esto lo veo más complicado. Pero bueno, es posible. Pero vamos, elecciones no, porque vamos, estoy en mi prime ahora mismo. O sea, tengo elecciones británicas con Jeremy Corbyn y con Nigel Farage, que han decidido volver. Recordando siempre que David Cameron es el ministro de Exteriores británico, o sea, que parece fascinante. Es como cuando hacen un Supervivientes All-Star, ¿no? Que vuelven los que ya han estado en Supervivientes y vuelven. Los ganadores de las anteriores ediciones se reúnen. Claro. Es Friends de Reunion. Básicamente. Harry Potter también. Claro. A ver si Teresa May se anima otra vez, hombre. Y luego tenemos elecciones en Francia, que ya tenemos un sainete de puta madre con los republicanos echando al jefe, el jefe encerrándose. O sea, esto es un festival del humor. Muy gustoso, muy gustoso. Oye, mira, que me voy a liar con estos. Y dice, no te has liado tú con nadie. Claro, me parece muy bien porque a lo mejor nos da un poco perspectiva, ¿no? De que, a ver, en España tenemos nuestros sainetes y nuestros jardines, pero que en los demás sitios también cuecen habas, ¿sabes? Muy bien, bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño análisis o largo, como nos surja, de lo que han sido las elecciones europeas, en las que, bueno, está todo el mundo preocupadísimo, ¿no? Porque es que todo el mundo ahora se ha preocupado muchísimo por lo que se hace en Europa y por el peso que tiene España y por los eurodiputados que estamos mandando para allá y por Alvise Pérez y por toda la banda. En fin. Otro sainete. Sí. Que... Bueno, sí, la gente, sabes que ahora lo que tocaba los últimos 10 días ha sido que han aparecido expertos en la Unión Europea de repente por todos los lados, análisis político, preocupación, ¿no? Por las políticas europeas, las políticas comunitarias y, ¿no? Nuestro papel dentro de la Unión Europea. Y demás. Sí. Papel higiénico somos. Sí, pero bueno, por lo que sea, a pesar de esa magnífica preocupación, que ojalá fuera real, en realidad, pues bueno, como en prácticamente todos los países, también te digo, se vota en clave nacional. Entonces, bueno, pues al final que si el voto de la Unión Europea era para meter a Begoña en la cárcel o para que Alvise construya la cárcel más grande de Europa y pueda meter a Perro Sánchez y a 40.000 delincuentes, por lo visto. Sí. Y a sus familias. Eso, claro, pero va a haber que pedir gente que delinca solo para poder entrar. Es decir, oye, tú que no eres delincuente, por favor, ¿puedes hacer algo para delinquir? Es que hay que llenar la cárcel de Alvise. Claro, lo que pasa es que según él, como hay más delincuentes que ciudadanos honrados, por lo visto, pues no sé, se le va a quedar pequeño, también te digo. Claro, se van a quedar fuera. Bueno, pues Little personaje que aparece como siempre, que además coge lo mejor de cada casa y eso es muy bonito porque bebe de Milei, de Bukele, bueno, un poquito de todo, que eso siempre viene muy bien. Bueno, en general ni bebe, más bien diría que en general solo bebe, no bebe de nadie. Efectivamente. Claro. Pero bueno, más que nada porque, bueno, pues es un tipo que ha conseguido 3 escaños sin ningún tipo de programa electoral, sin ningún tipo de coherencia, pero bueno, que demuestra también un poco cosas que venimos hablando aquí, ¿no? Que no se necesita a lo mejor tampoco. Claro. Tanta cosa que con calentar al personal es bien. En este caso, con calentar a 500.000 de personas. Sé que le han votado más, pero bueno, entiendo que ha habido una parte de voto protesta o de voto, castigo al PP y a Vox, si quieres, pero que habrá otra parte de, pues eso, de gente que contrata volquetes, que compra sustancias, bueno, esas cosas.
Incluso las dos cosas a la vez, que se puede llevar a cabo. Bueno, no, claro. La compra del bolquete y sustancias. Quiero decir, no doy por hecho que el que compre sustancias sea tonto. O sea, quiero decir que quiero que se me entienda bien. No estoy. No estoy diciendo que la gente que vota al BIS sea gente, pues eso, en un alto nivel de estulticia y de degeneración mental, que alguno habrá también, pero bueno, Hombre, que no me refiero a eso. Como en todos lados, sí. Sino digamos, pues eso, que como bien dice el nombre de la agrupación de electores, que no es un partido, pues gente que le va a la fiesta, en general. Claro. No sé si habrá repartido ya el dinero. Claro, al no habérselo dado todavía, supongo, al no haber recogido. Bueno, claro, al todavía no haber empezado a serlo, pues ni a cobrar, pues a lo mejor es difícil. Pero bueno, yo, si quieres, apuesto a que por lo que sea no va a ocurrir. Por lo que es la ilegalidad y cosas de esas, ¿no? Bueno, primero por la ilegalidad y segundo porque, oye, cuando tú ves en tu cuenta bancaria 2 millones de euros, pues a lo mejor dices, anda, si se sortea algo será de otro lado, ese dinero habrá salido de otro lado, pero no creo yo que del bolsillo de Alvise Pérez. Bueno, pues nada, después de haber hecho los highlights, vamos, si quieres, con la mandanga buena. Que, como ya te dije, tengo alguna pregunta, a ver si va surgiendo sobre el camino. Alguna, bueno, relacionada un poco en general también con lo que ha pasado después y con todas las cosas. Como siempre tengo la pregunta, y esto yo creo que va a ser una pregunta que se va a repetir todas las semanas que grabemos. ¿Para qué narices? ¿Por qué? No, en general. Sí. No, pero más concreto, ¿para qué sirve las sesiones de control al gobierno? No las entiendo, no lo entiendo para nada, y esto yo creo que ya lo hablamos el otro día. ¿Y esto qué tiene que ver con el Parlamento Europeo? Ya, pero yo te contesto encantado, pero... No, que era una pregunta que tenía yo ahí en el tintero, ¿vale? No tiene que ver con porque el otro día estuve un poquito más atento y digo, no hace falta que me contestes, ya me contesto yo. Digo, es un momento en el que los señores del PP se levantan, hablan, el señor Perro Sánchez aprovecha para sacar pecho allí, ponerse un poco gallito y también hablar. Entonces, no entiendo muy bien, sobre todo que le puedan cambiar el nombre, es decir, sesión de control al gobierno le pueden llamar de otra manera. Sí, lo podía llamar las mañanas de Telecinco. Que si quieres te contesto en los highlights, si quieres, vale. Que es respuesta Venga, rápida. Luego, ¿ahora o luego? Es que no sé en los highlights. Vale, en los highlights, hablamos. en el final del programa. Vale, genial. Pues venga, vamos a la mandanga europea. Bueno, pues según estamos grabando, el pasado fin de semana, el fin de semana del 9 del 6 al 9, sí, porque algunos países votaron el 6, otros votaron durante 4 días, porque está la movida. Y creo que todavía Irlanda sigue contando votos, también te digo, estamos a 13 de junio. El pasado fin de semana se celebraron elecciones al Parlamento Europeo. Han sido las décimas, las primeras se celebraron en 1979, aunque el Parlamento Europeo como tal es una institución que existe desde la fundación de la CECA, que digamos es el germen de la Unión Europea, como institución representativa cuyos miembros son votados por los ciudadanos europeos, lo es desde 1979, desde la primera ampliación. Y bueno, es el Parlamento Europeo. Vamos a intentar, sobre todo yo voy a intentar darle un poco de relevancia a lo que es, lo que significa y por qué son importantes, aunque la gente no nos haga caso o la mayor parte de la gente no sea consciente. Y vamos a aprovechar también para explicar un poco, aunque tenemos no sé si fue una píldora dedicada a explicar un poco las principales instituciones comunitarias. Bueno, pues lo aprovechamos para recordar y ya está. El Parlamento Europeo es una de las principales instituciones de la Unión Europea. Sus elecciones se celebran cada 5 años, no van con el ciclo de 4, que es lo habitual en los países democráticos y en los países europeos. En este caso se repartían 720 escaños, 15 más que hace 4 años. Bueno, por los cambios demográficos que ha habido en 2019 se decidió aumentar 15 más los escaños. Y además es el primer Parlamento Europeo post-Brexit, dado que las de 2019 Gran Bretaña todavía estaba dentro de la Unión Europea, se estaban cerrando los flecos de la salida británica, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero que en realidad no ha pasado tanto, desde que se oficializó la salida británica de la Unión Europea. Como te decía, aunque para la mayoría de ciudadanos europeos, no hablo solo de los españoles, se vota más bien en clave nacional. Pues eso, como te decía, me gustaría empezar recordando qué es el Parlamento Europeo y por qué de verdad sí que estas elecciones son importantes y es probable que de cara al futuro lo sigan siendo cada vez más, en tanto en cuanto a las instituciones europeas, entre ellas el Parlamento, sus decisiones forman parte ya de nuestro día a día como individuos, pero también como país. Sí. Así que, bueno, lo que pasa es que también
por lanzar una crítica, sí. Creo que mientras no haya listas transnacionales, es decir, listas de partidos europeos que incluyan a gente de todos los que yo pueda votar lo mismo que el que vota en Berlín o el que vota en Varsovia, pues raro, claro, pues, difícil va a ser que se puedan tomar de otra manera. Claro, que te iba a decir, hablabas de que esto se vota al final a nivel nacional o estatal. Si la gente en general, ya para las elecciones generales, que son las que más de cerca nos tocan, o elecciones municipales o lo que sea, o autonómicas, ya no se leen los panfletos políticos o los programas, ya para las elecciones europeas, en muchos casos, esos programas electorales inexistentes, pues ya la gente ni siquiera va a acercarse a ellos. Entonces, tiene que ser una votación por lo que conoces y por lo que te cuentan aquí a la hora de presentar sus candidaturas y a la hora de presentar a las personas que nos van a representar allí, ¿no? Tampoco que... No sé. Sí, o sea, efectivamente tienes razón y además esto también es política. No he hecho revisión de los programas sobre la revisión de los programas electorales, pero creo que en esto también tienen culpa, pero entiendo que va por intereses, que para los partidos en muchos casos es mejor que se juegue esto en clave nacional a que se juegue en clave comunitaria. La campaña electoral, vamos, si tú has oído a algún líder de nuestros partidos nacionales hablar de Europa en algún momento de los últimos 15 días, más allá de que la Fiscalía Europea está detrás de Begoña, o que otra vez el gobierno y la oposición van a tener que ir a hablar con la Unión Europea a ver si resuelve lo del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad. Pues La pobre vicepresidenta esta, que no me sale su nombre, madre mía, tiene que estar harta. Le llaman, oye, mira, es que queremos hablar con perro, pero tienes que estar tú en medio. Sí. Claro, entonces, es evidente que a los partidos, y esto, repito, ocurre en toda Europa, estas elecciones se juegan en clave nacional y las campañas lo son, y por tanto tampoco es que trasladen mucho los programas o las ideas que pueden tener para la Unión Europea, más allá de necesitamos ser fuertes en Europa para poder luego aquí en España poder hacer cosas. Quiero decir, como si un eurodiputado pudiera hacer demasiado aquí. Ya. Bueno. Así estamos, hijo. Este es el nivel. Mira, Pablo, qué rápido se volvió. Paywall Charges. Que te iba a decir. Hablabas un poco de lo de votar a nivel europeo. Estoy viendo que en algunos, bueno, en la mayoría de pues esto, de telenoticias o programas especiales que hacían seguimiento, sí que es verdad que hacían referencia a los grupos parlamentarios, digamos, europeos. ¿Eso ya está decidido o ahora tienen que hacer negociaciones para juntarse, o ya más o menos se sabe con quién se van a juntar? Es decir, no, en líneas generales los partidos nacionales están afiliados, la mayoría de ellos, a estos grupos europeos, que precisamente no sé muy bien por qué, intuía que podía ir por ahí, que a lo mejor también la parte más informativa o divulgativa de este podcast podía cumplir. Pues voy a hablar un poco de ellos, un poco qué eje de ideológico nos encontramos, qué defienden, qué partidos europeos y qué líderes más o menos que nos suenen forman parte de esos grupos. Según repasemos los resultados, pues voy aprovechando y vamos haciendo las dos cosas, si te parece bien. Ostras, qué maravilla ahora mismo. Estoy encantadísimo. Pues adelante. Bueno, te decía que se han repartido 700, bueno, se elegían 720 diputados. Se han repartido. Sí, es que suena un poco a se reparten en general, pero bueno. Sí, la verdad que sí. 720, pero al igual que pasa, esto lo hemos hablado muchas veces con las elecciones españolas, que no son unas elecciones únicas, sino que cada provincia, digamos, aquí en España las generales son como 52 mini elecciones, pues en la Unión Europea, para el Parlamento Europeo ocurre exactamente igual. No es una elección única en toda Europa, sino que son 27 mini elecciones, una en cada Estado miembro. A cada país se le asigna un número de diputados. El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que no puede que el mínimo que se reparten por demografía, es decir, por población, pero que también establece límites, igual que en España. España no establece límites máximos, pero sí establece límites mínimos. Sabemos que aquí cada provincia no puede tener menos de 2 diputados. Las provincias más despobladas es el número de escaños que tienen, que probablemente por porcentaje de población deberían tener como mucho 1, pero la Constitución establece que estas provincias no pueden tener menos de 2. Pues en el caso de la Unión Europea, el TFUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que ningún país puede tener menos de 6 diputados, eurodiputados. En este caso, los 3 países que tienen 6 eurodiputados son, quiero recordar, Malta, Chipre y Luxemburgo. Son los que tienen 6 escaños. Sí. Y también, a diferencia del caso español, sí que pone un límite superior,
que establece que el máximo son 96 escaños, que son los que tiene Alemania como país más poblado de la Unión Europea. Si miramos también por arriba, vemos que Francia aporta 81 escaños. Los países que más aportan son 96 Alemania, 81 Francia, 76 Italia, 61 España, ha crecido 2 respecto a las últimas elecciones, y Polonia 53. Es decir, entre estos 5 países, no lo había calculado, 2, 40, 3, 1, bueno, son básicamente la mitad del Parlamento Europeo. Sí. Puede que incluso algo más, pero bueno, en torno a la mitad o alguno menos, pero vamos, en torno a la mitad del Parlamento Europeo. En nuestro caso, en el caso español, nuestros 61 diputados son elegidos en circunscripción única. Esto sí cambia respecto a nuestras elecciones internas, es decir, solo hay una circunscripción y por tanto significa se eligen con el método DONT. Esto sigue siendo igual. Hay que superar un umbral, que en el caso español es del 3% del voto, para poder entrar al reparto de escaños. Pero, evidentemente, dentro de todo nuestro sistema electoral y teniendo en cuenta una de las cosas que a veces se nos olvida, que todo lo que tiene que ver con la Unión Europea también forma parte de nuestro sistema político y de nuestro sistema electoral, sí. Bueno, pues significa que son las elecciones más, vamos a decir, equitativas, las más proporcionales, en tanto en cuanto no hay que dividir voto por población, sino que todos votamos a las mismas listas y se produce ese reparto bastante más proporcional. Esto no ocurre en todos los países europeos. Digamos que el TFUE establece unas condiciones mínimas. Por ejemplo, establece que el umbral para acceder al reparto nunca puede ser más del 5%. En el caso español es 3%. Diría que la mayoría de los países europeos es del 3%, pero hay países que tienen el 5%. Se establece, por ejemplo, también que la edad mínima para votar es la que cada país establezca. Hay países donde hay votantes desde los 16 años, como Austria o como Bélgica, como Malta, como Alemania. O, por ejemplo, Grecia tiene el voto desde los 17 años, porque le gustan los términos medios, por lo visto. Random, sí, esto viene de Aristóteles, claro, que es el país de Aristóteles. Eso, claro, eso da un toque que flipas, hay un impar muy raro eso. Es que ese es el país de Aristóteles, o el origen geográfico más bien de Aristóteles, porque Grecia no existía. Y Aristóteles era partidario siempre. La virtud estaba en el punto medio. Dijo, pues ya está, ni 16 pues, ni 18. Es por eso, efectivamente. Genial. Entonces, bajo esas, digamos, esas limitaciones o ese marco más bien que establece el TFUE, pues luego cada país organiza sus elecciones. Por ejemplo, en Francia, creo recordar, te hablo de memoria y puede que me esté equivocando, pero creo recordar que sí que se divide en 8 circunscripciones, porque quiere, además de quiere tener una representación más o menos proporcional de la población que se reparte de manera muy diversa y quiere también tener presencia territorial. Bueno, como te digo, cada país se organiza. En el caso de España, para sus elecciones propias internas se lo pone muy difícil y para las europeas dice que vota todo el mundo, ya lo iremos viendo, contaré al cholón. Me gusta, quería hacerte esta pequeña interrupción, me gusta mucho que digas TFUE, si lo puedes decir todas las veces que puedas a lo largo del episodio, por favor. Me suena a uno que se enfrenta a la batalla final con Son Goku, ¿no? En Bola Dragon Z, TFUE, que es el que se enfrenta en las semifinales del gran torneo. Para que lo puedas, si puedes repetirlo más veces, para que a mí se me venga eso a la cabeza todo el rato, ¿vale? Así me entretengo. No te preocupes, que siempre que tenga que hacer alusión al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea diré TFUE, y si en algún momento tengo que hacer referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diré el TJUE. Hombre, no joder, que son dos grandes japoneses que se enfrentan ahí a... Joder, hermanos, además. Los hermanos de FUE, sí. Los hermanos FUE. Los hermanos FUE. Bueno. A lo mejor una de las preguntas no la traías apuntada, pero estoy casi seguro de que en algún momento te has preguntado, bueno, ¿y el Parlamento Europeo para qué coño sirve, no? A lo mejor. Sí, bueno, yo... tantos españoles probablemente. A ver, mi gran dilatada experiencia a tu lado en este podcast pues ya me ha llevado a sentarme una idea de que el Parlamento Europeo es importante, es interesante, somos proeuropeos aquí, entonces... Yo, efectivamente, proeuropeos y pro-leonores. Entonces, creo que tiene su importancia y creo que hace algo. Concretamente no lo sé muy bien. O sea, no podría decirte aquí bullet points, ¿no?, de qué hace el Parlamento Europeo, pero creo que es importante. Bueno, el Parlamento Europeo cumple funciones muy importantes, como te decía antes, que tienen consecuencias a nivel ciudadano y a nivel de país. Es decir, hay una función no oficial, pero que se sigue utilizando de vez en cuando, bueno, que se utiliza bastante por determinados partidos políticos,
que es, bueno, pues al que se quieren quitar de en medio lo mandan al Parlamento Europeo, ¿vale? Sí. Eso sí, también con un muy buen sueldo, con unas muy buenas condiciones, eso eso se dice poco. Yo voy a ver si alguien me manda a Europa, yo no tengo problema, ¿eh? Claro. Pues si a alguien le interesa mandarme a Europa, además desde allí puedo seguir grabando, o sea que no te problema. Pero que tampoco, o sea, podrás venirte para acá, ¿no? Tampoco tienes aquí a hacer movidas todos los días. O sea. De hecho, la cuestión es un poco como ocurre en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados o los Senadores. Teóricamente, la jornada de trabajo es de lunes a jueves aquí en el Parlamento y el resto de días te tienes que ir a tu circunscripción porque supuestamente representas una circunscripción. Sí. Entonces tienes que recoger pues un poco ¿no? las peticiones o los problemas de tu circunscripción para luego trasladar tu actividad parlamentaria. Hombre. ¿Ocurre? No. Pero lo de los viajes sí. O sea, los viajes van y vienen sí. Porque hay que justificar luego las dietas, pero a lo mejor lo otro no. Pero bueno, en el caso del Parlamento Europeo es igual. Quiero decir, en el Parlamento Europeo hay que viajar a la circunscripción para recoger las peticiones y luego trasladarlas al Parlamento Europeo como sede de la soberanía europea, ¿no? Pues nada, queda ahí tu propuesta. Si algún partido en las próximas elecciones europeas decide ponerte en sus listas, pues adelante. Sí, lo bueno es que te puedo contratar de asesor y te vienes conmigo y seguimos grabando allí tranquilamente. Y bueno. Nuestras movidas. Presentamos cosas, sí. Vale. Claro, en un momento a lo mejor nos puede preocupar, yo qué sé, cualquier cosa en un país de Europa y tenemos que viajar allí, ¿sabes? Para conocerlo de primera mano y esas cosas. Entonces, yo qué sé. Hay un concierto en un lado, voy a ver si está bien siguiendo las, yo qué sé, las leyes a ver europeas. Si se mantienen los niveles, la contaminación acústica y estas cosas, ¿no? Que se vigile. A tope. Bueno, ahora, en lo que nos importa. Bueno, a mí esto me importaba, pero en lo que nos importa a todos, no solo a ti y a mí. Efectivamente. Digamos que las funciones del Parlamento Europeo las podemos agrupar en tres tipos de competencias. Las primeras, las competencias legislativas. El Parlamento Europeo es quien tiene que aprobar la legislación europea. Es cierto que no podemos asumir que el Parlamento Europeo es como el Parlamento español, que efectivamente son quienes elaboran y aprueban las leyes, sino que más bien la Cámara, el Parlamento Europeo, es una Cámara de revisión, de modificación, tiene iniciativa legislativa, pero en líneas generales, no nos engañemos, en el Parlamento Europeo las cosas que se aprueban pasan antes por los estados. Es decir, a día de hoy la Unión Europea sigue siendo una unión de estados principalmente, con un grado de integración y de soberanía cedida muy importante, nunca vista antes, esto es así, pero que muchas cosas siguen pasando todavía por las instituciones nacionales, especialmente por los gobiernos nacionales. En este caso, la legislación europea se elabora en, digamos, en cooperación o colaboración con el Consejo de la Unión Europea, que, si recordamos, es una de las instituciones que reúne a los ministros de los distintos ramos y que evidentemente son los que se unen pues para intentar sacar, sobre todo llegar a acuerdos para que se puedan aprobar determinada legislación o determinadas directivas. Bueno, digamos, para armonizar un poco, para que la legislación europea que se aprueba no vaya en contra de los deseos de los gobiernos nacionales, porque entonces pues aparecerán los movimientos tipo Brexit y estas cosas que pueden poner patas arriba a la Unión Europea. Es cierto que también elabora o desarrolla legislación a partir de las propuestas de la Comisión Europea, otra de las instituciones europeas importantes, la que, para que todos lo tengamos en cuenta, es la que ha dirigido hasta ahora Ursula von der Leyen, el amor platónico, o mejor dicho, para quien Perro Sánchez era su amor platónica y seguirá siendo. Hay que recordar que, por tanto, esto significa que lo que pasa y que se aprueba en el Parlamento Europeo se convierte en legislación y en normativa de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, que tienen que transponer eso a sus legislaciones nacionales. Es decir, lo que se aprueba en el Parlamento Europeo se convierte en parte de las legislaciones nacionales y, en nuestro caso, si lo traemos a España, se convierte en parte de la legislación española y ninguna norma española puede contravenir la legislación europea. Me suena de esto haberlo hablado, el tema de la legislación europea, y no sé si estoy yendo por otro lado, pero me suena que dijiste o comentamos en su momento que eran como leyes como no muy concretas para que luego pueda ser que cada estado lo adaptase más o menos o algo así. Es decir, que no era, oye, ahora no podéis hacer esto estrictamente porque igual puede ir en contra de lo que se ha legislado en el estado o algo así, ¿no?
Bueno, digamos que con el paso de los años, poco a poco esa legislación que sale de la Unión Europea se ha vuelto cada vez más concreta. Es decir, cada vez se van armonizando o unificando más determinados criterios. Es cierto que para algunos temas a lo mejor más sensibles sí que se deja más espacio cuando, como te digo, los ministros determinados o incluso los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en el Consejo Europeo, bueno, pues no llegan a acuerdos, pues bueno, Claro. digamos, se generan textos no demasiado exhaustivos para no romper un determinado consenso o Sí. que no se rompa la baraja, pero he de decir que cada vez en líneas generales la legislación en los últimos años se ha ido volviendo cada vez más concreta y que cada vez deja menos espacio a las instituciones nacionales para determinadas interpretaciones. Digamos, esa parte se ha quedado para temas más sensibles, pero bueno, lo que es otro tipo de legislación, vamos a llamarle más técnica, eso cada vez se está haciendo de manera más concreta, porque, como te decía antes, la Unión Europea cada vez tiene mayor presencia en la vida europea a nivel global, era uno de los objetivos de la Unión Europea. Claro. Y el hecho de que los partidos proeuropeos tengan la mayor parte de los gobiernos y el control, entre otros, de las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo, pues es un poco hacia donde nos encamina este tipo de, digamos, de legislación o de directivas más concretas. Genial. También dentro de estas competencias legislativas encontramos en la ratificación de los, bueno, de hecho son los que deciden, el Parlamento Europeo es quien decide sobre los acuerdos internacionales que la Unión Europea como ente comunitario, como ente común, firme. Por ejemplo, aquí incluimos los acuerdos de libre comercio o otro tipo de acuerdos. Y también es quien decide, quien tiene también es quien tiene la palabra legalmente o jurídicamente sobre las posibles ampliaciones. También es verdad, no nos engañemos, que en este caso el Parlamento Europeo suele estar bastante alineado con lo que determinan los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. Claro. Que no nos engañemos, es este Consejo Europeo la institución más importante y más relevante a nivel comunitario, en tanto cuanto, repito, se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, también porque son gobiernos elegidos democráticamente y que por tanto tienen un respaldo, digamos, importante a la hora de tomar decisiones dentro de la Unión, cosa que también tiene el Parlamento Europeo, porque por ejemplo no tiene la Comisión, aunque la Comisión ya veremos cómo es elegida. Claro, pero el tema, por ejemplo, en nuestro país, pues por ejemplo, está Perro ahora, no tiene una mayoría en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pero sí que puede ir a tomar decisiones, digamos, poniendo o representando al país, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Él es el jefe del Ejecutivo y, por tanto, se reúne en el Consejo Europeo con el resto de jefes del Ejecutivo, con Macron, que es presidente de la República, con Giorgia Meloni, con Olaf Scholz, el Sí, alemán. pero te quiero decir que se lo pueden, si te quieres agarrar a un hilo, puedes decir, oye, este tío me va a representar ahí, pero realmente no tiene el apoyo de la mayoría de los españoles. Bueno, pero es el jefe de gobierno elegido Sí, democráticamente. Entiendo que las reglas son así, sí. Claro. Y aparte, además, la política europea es una política que, aunque estrictamente se encuadra dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, que creo recordar además que se llama actualmente Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sí. La política comunitaria suele ser cosa de los presidentes del gobierno, sean los que sean, y tengan la mayoría que le sustenten. Evidentemente, por un lado, todo aquello que, por ejemplo, implique la participación del Parlamento Nacional sí que va a implicar que Pedro Sánchez tendrá que negociar cosas, pero todas aquellas que no y que sean, digamos, bajo el paraguas de su posición institucional o de su grupo político europeo, que en su caso son los socialdemócratas, pues no necesitará negociar nada con nadie. Además, también incluso en los gobiernos coalición, y esto es tradición en Europa, la política comunitaria suele quedar en manos del partido que tiene, digamos, la presidencia del gobierno, del como tocho. se llame, o que sea primer ministro en cada gobierno. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, al igual que Perro, pues ya lo hemos visto muchas veces ir a este tipo de reuniones. No veo a Núñez Feijóo yendo a este tipo de reuniones, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pero sí que vería a Ida. A Isabel la vería yendo allá. Y creo que sería el momento en el que todos se pondrían a hablar en castellano. Allí nadie habla en inglés. Esta señora allí les pone firmes. Diría dos cosas. Diría que Isabel Díaz Ayuso podría presentarse a una reunión del Consejo Europeo sin ni siquiera ser presidenta de España, o sea, no le hace falta.
Y segundo, evidentemente hablaría en español, sobre todo si se lleva a Tony Cantó, que para que trabaje algo en algún momento. Aunque ya cerraron la oficina del español, creo, pero bueno. Bueno, pero vamos, que la veo De allí. todas formas, Feijóo, como líder del Partido Popular, va a las reuniones del Partido Popular Europeo. Claro, eso es. Allí, a sus cosas. Bueno, que no te quiero decir nada. Bueno, un segundo grupo de competencias del Parlamento Europeo serían, o bueno, el propio Parlamento Europeo en su página web las llama de supervisión. Entre estas estaría, por ejemplo, son los que eligen, o sea, estrictamente eligen al presidente de la Comisión Europea, sí. Aunque todos sabemos que en realidad lo que hacen es ratificar el elegido por los jefes de Estado y de Gobierno. Claro. Normalmente en este puesto no suelen poner demasiadas trabas, pero otra de las funciones que tiene es aprobar al colegio de comisarios, es decir, entre comillas, a toda la comisión. Sabemos que la comisión, y si no lo explico rápidamente, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, tiene un presidente y 26 ¿cómo se llama? Comisarios, perdón, que no se me había ido la palabra. Son 26 comisarios, es decir, son 27 miembros, uno de cada país. Claro. Que por decirlo de algún modo, para que lo podamos entender, sería como que el presidente o la presidenta, en este caso, que es Ursula von der Leyen, es como si fuera la primera ministra de la Unión Europea, también digo, con funciones más limitadas, no es exactamente primer ministro, pero bueno, para que lo entendamos, y los comisarios serían los ministros de los diferentes ramos. Y entonces el Parlamento Europeo es quien nombra o quien aprueba, elige al presidente de la Comisión Europea, que como digo normalmente es ratificar lo que han elegido las negociaciones, que es lo que va a empezar ahora, las negociaciones entre los partidos, entre los líderes de los partidos europeos, a nivel nacional, digo. Es decir, por los socialdemócratas no va a negociar el líder del grupo parlamentario socialdemócrata de la Unión Europea, van a negociar principalmente Olaf Scholz del alemán y Pedro Sánchez. Esto es así. Y por el Partido Popular Europeo, pues hombre, Manfred Weber estará por ahí, pero negociarán pues los líderes de la CDU, bueno, pues en el caso de Renew Europe, para el liberal, pues irá Macron. Quiero decir, esto se negocia entre líderes de primer nivel. Mientras cuentas, voy a abrir al gato que me está pidiendo salir. Tú sigue, que te sigo escuchando. No te preocupes. Vale. Y entonces, en ese caso, lo que hace el Parlamento Europeo es, sobre todo, ratificar. Hasta el día de hoy, que yo sepa, hombre, no somos ingenuos. En general, los jefes de Estado y de Gobierno también buscan figuras de consenso que van a ser muy difícilmente rechazables por el Parlamento Europeo. Pero también tienen la potestad de aprobar al colegio de comisarios, es decir, al resto de miembros. Tienen que pasar por el filtro del Parlamento Europeo. Y aquí sí que a veces han puesto problemas. De hecho, creo recordar que el año pasado, la última legislatura, en 2019, pusieron trabas a algunos de los miembros que eran propuestos para formar parte del colegio de comisarios de la Comisión Europea. Y tuvieron que volver a negociar los jefes de Estado porque había un par de nombres que no cuadraban y el Parlamento Europeo se enceló en que no se iban a nombrar. Así que, en cierta manera, pues también será lo que les apetezca tocar las narices. Pero bueno, ahí Entiendo que para este tipo de posiciones también habrá que ir un poquito más relajado en cuanto a las negociaciones que, por ejemplo, en un Parlamento Nacional, porque allí sí que hay una amalgama de gentes y de ideas y de colores un poquito más grande de lo que pueda haber a nivel estatal, ¿no? No te creas en cuanto a lo que vienen siendo ideologías, ahora repasaremos, pero sobre todo lo que se está jugando ahí no es tanto ideología como qué puestos ocupan los míos. Al final, los estados, cuando negocian este tipo de cosas, lo que negocian es cuánto poder voy a tener dentro de la Unión Europea, qué posición, qué visibilidad voy a tener, etcétera. Por ejemplo, de la última negociación, por decirlo de algún modo, hay 4 cargos muy importantes que siempre se juegan, que son el presidente de la comisión. En este caso, la elegida fue Ursula von der Leyen, que era miembro de la CDU, del partido de Merkel, por aquel entonces Merkel. Hombre, qué tiempos. Conservadora del Partido Popular Europeo. Por ejemplo, la presidencia del Parlamento Europeo le hicieron 2 años y medio los socialdemócratas, 2 años y medio los populares. El presidente del Consejo Europeo, que digamos es quien dirige las reuniones, que en este caso es José Michel, que fue ex primer ministro belga y miembro de los liberales. El presidente del... me queda uno por ahí. Ahora mismo no recuerdo. El alto comisionado para las relaciones exteriores, que en este caso le correspondió a los socialdemócratas, que ha sido Josep Borrell, español.
Es decir, no solo hay que mirar las familias políticas y cómo se reparten los puestos de poder, sino también de qué países son. Fíjate que hasta 2019, cuando empieza a crecer de verdad cuando a mediados de los años 10 que empieza a crecer la extrema derecha, sobre todo los euroescépticos, por ejemplo, el puesto de presidente de la comisión siempre le correspondía a un país pequeño, precisamente para que los países grandes estuvieran, digamos, no se pusieran celosos, porque claro, si ponemos un alemán, pues claro, Italia, Francia van a decir qué coño pasa aquí, ¿no? Y sin embargo, en 2019 se cambió un poco la tendencia y los grandes puestos se lo repartieron, pues eso, la Comisión para Alemania, se puso a Christine Lagarde, francesa, al frente del Banco Central Europeo, un español en Relaciones Exteriores, un italiano o una italiana en el Parlamento Europeo, es decir, un belga, que es donde está al final el corazón de la Unión Europea, es Bruselas. Sí. Entonces, esto ha cambiado un poco y aquí es donde los países, como digo, se van a jugar no solo cuestión de familia política, sino también de países, cómo van a ocupar esos cargos. Vale. Ahora es donde empieza la negociación. Muy bien. Supongo que lo harán muy rápido, ¿no? Será una cosa rápida. No creo. No creo, pero bueno, tampoco es verdad que con los resultados que ha habido, tampoco creo que cambien mucho los planteamientos y además ya hay nombres que están sonando como muy fuertes, que son muy probable que ocupen determinados puestos. Yo creo que Ursula von der Leyen seguirá como presidenta de la comisión. Es muy probable que el nuevo presidente del Consejo, es verdad que no va a venir de un país grande, pero sí que tiene muy buena prensa en toda la Unión Europea, también en el Partido Popular Europeo. Estoy hablando de los europeos, no de los partidos nacionales. Que es Antonio Costa, el ex primer ministro portugués, que tuvo que salir por aquella denuncia falsa que recibió, por la cual dimitió y que, bueno, pues resultó que no era nada. Sí. Es probable que algunos sigan en su puesto, probablemente, es que ahora no me sale el nombre, me suena Batsola, pero no, bueno, que siga como presidenta de la comunidad del Parlamento Europeo. Bueno, supongo que digamos, sí que partimos de una base un poco más continuista, no debería ser tan problemático. Veremos, por ejemplo, qué consigue España, porque aquí sí que hay un problema, porque se está hablando, por ejemplo, quiero recordar de un ex primer ministro, no sé si es estonio, para ocupar el puesto que ahora ocupa Borrell, o sea que España supongo que pedirá algo a cambio, claro, teniendo en cuenta además que dentro de la familia socialdemócrata quizá el PSOE es probablemente el partido más fuerte ahora mismo a nivel europeo, así que exigirá alguna contrapartida, supongo, Perro Sánchez, pero iremos viendo. Bueno. Otras funciones que tiene, por ejemplo, también pueden hacerle una moción de censura a la comisión, es decir, pueden forzar un cambio de ejecutivo y por tanto forzar a los líderes, a los jefes de Estado y de Gobierno a volver a negociar. Gestionan los presupuestos comunitarios, es decir, ellos se encargan de aprobar o de rechazar el cómo se gasta el presupuesto europeo por parte de la Comisión. Bueno, y luego tiene otro tipo, por último, otro tipo de competencias que son sobre todo presupuestarias. Ellos, junto con el Consejo Europeo, junto con los líderes de los jefes de Estado y de Gobierno, son los que aprueban el presupuesto comunitario y, por tanto, el dinero que se gaste y en qué se gasta, y esto es importante. Claro. Hombre. Entonces, como allí donde se gasta el dinero, donde se decide dónde se gasta el dinero y qué dinero se gasta, es importante, aunque solo fuera por eso y por, como digo, la obligación legal que tienen todos los Estados miembros, incluido España, de asumir la legislación que allí se apruebe, pues ya me parece suficientes razones para entender que las elecciones al Parlamento Europeo no son una lucha entre los pro-Begoña y los anti-Begoña. Pues no, amigos, gracias a esto, pues todos hemos podido acceder al kit digital y estamos disfrutando de todo eso. Bueno, la gente está en redes sociales ya creándose perfiles, marketing a tope, páginas web. Buah, muy bueno. Además, si no estoy equivocado, lo hacen como con musicales, ¿no? Porque eso es lo que yo veo en la tele. Gente que tiene una librería o una tienda de conservas y se crea toda movida digital cantando, lo cual me parece fantástico. Sí, claro, es que te viene incluido. Como el kit digital es mucho dinero, pues te dicen, oye, te hacemos una página web y te vamos a montar una performance porque es que si no, no llega el presupuesto. Ah, sí, por supuesto, adelante, performance. Hombre, pero me parece maravilloso. No, muy bonito. De fantasía. ¿No te gustaría ti hacer un día una clase que fuese una clase musical y que tú empezases a cantar, ¿no? Y que de repente un chaval allí en la esquina se levantase y empezase a cantar también, entrase un bedel vestido, pero en realidad es un cantante profesional y que también cante? Muy bonito sería, ¿no? De hecho, me encantaría, por ejemplo, cuando explico el franquismo. Me encantaría. ¿Te imaginas? Vamos a explicar el franquismo cantando. Oh, qué buena, chicos. Claro. Qué bien. Las represalias. Bueno.
Y la censura. Qué guay, qué guay. Qué guay, estaría muy bonito. Grábalo, por favor. Hombre, hombre, eso se hace viral, ya te lo digo yo. Hombre, ya ves. Bueno, como te decía antes, entre otras cuestiones, y hay otros factores, evidentemente, que tienen que ver también con la comunicación. Creo que en esto, por ejemplo, la Unión Europea tiene demasiado margen de mejora y no se ha hecho demasiado. Es decir, la información que viene de Europa sigue dependiendo demasiado de las voluntades nacionales en líneas generales, claro, tanto de los políticos como incluso de los medios. Y creo que la Unión Europea ya tiene potencial e importancia suficiente como para poder quizá asumir otro tipo de comunicación que de verdad haga llegar la información que sale de las instituciones comunitarias hacia los ciudadanos directamente. Creo que en eso todavía hay un déficit. Y también, entre otros factores, creo que el hecho, como te decía al principio, de que no haya todavía listas transnacionales, es decir, que haya una lista del Partido Popular Europeo que integre miembros de todos los países y que, por tanto, podamos votar lo mismo todos los ciudadanos europeos, bueno, pues genera un poco también de desapego, ¿no?, a esas instituciones, pensando que todavía son algo muy lejano, que, como te digo, jurídicamente forman parte de nuestras instituciones, de nuestra arquitectura democrática, de nuestra arquitectura jurídica y legal, pero bueno, seguimos jugando el partido en casa, ¿no?, a pesar de que estas elecciones son bastante importantes. Si te parece bien, como te decía antes, pues repasamos un poco los resultados. Venga, va. Y vamos Carrusel. viendo esos bloques, esas familias que hay en el Parlamento Europeo, más o menos un poco a qué o de qué pie coge a cada uno. Vale. Y así, bueno, Vale. pues entramos un poco. Vale, ya te digo, un porque poco mejor. yo, o sea, viendo, bueno, Ferreras, claro, evidentemente Ferreras llenó la pantalla. En las próximas elecciones a Ferreras se le va a ver solo un ojo, porque va a tener todo lleno de gráficos y se le va a ver solo el ojo de Ferreras. Y Hombre, es que 720 escaños da para un superpactómetro. Claro, claro, el pactómetro gigante. Entonces, claro. Madre mía, los que le desarrollan el pactómetro tienen que ser, vamos, se tienen que tener ganado el cielo. Entonces, que me llamó la atención eso, pues por ejemplo ver televisión española o lo que sea y de repente ver iconos, logos que desconocía, pero que de repente cambiaban al PSOE, que de repente, bueno, era una movida espectacular. Bueno, pues vamos a intentar aclarar en lo que podamos, sobre todo para que tengamos un poquito de conocimiento más sobre cómo funciona la política europea. Genial. Bueno, la familia que más... Yo las llamo familias porque, claro, en realidad, bueno, son partidos, están registrados como partidos o como asociaciones políticas, pero, digamos, se conforman de la asociación de los diferentes partidos nacionales que, digamos, por ideología próxima o por sensibilidades próximas, pues se agrupan en esos partidos. Sí. Entonces, la familia que más escaños ha conseguido ha sido el Partido Popular Europeo, que reúne principalmente a los partidos liberal conservadores o conservadores europeos. Es el partido europeo más antiguo, digamos, es uno de los grandes fundadores de la Comunidad Económica Europea y, por tanto, de la Unión Europea. De hecho, bueno, pues se funda en esas bases demócrata cristianas, de la democracia cristiana post Segunda Guerra Mundial. Y digamos que, si luego, como siempre, dibujamos un eje metafórico ideológico, pues situaríamos en lo que comúnmente llamamos el centro-derecha, que también sabemos que es algo muy amplio. Sí. Una de las cosas que voy a repetir bastante es que dentro de estas familias europeas suelen ser partidos o bloques no siempre muy homogéneos, es decir, al final claro, estamos hablando de partidos nacionales que más o menos se sitúan más o menos en el mismo eje. Lo que pasa es que cada país tiene ese eje en coordenadas distintas. Claro. Y es cierto que evidentemente encontrarán muchos puntos en común, entre otras cosas porque partidos que no tienen cosas en común es raro van a estar en el mismo grupo, pero que también pueden sostener algunas diferencias que pueden considerar no relevantes o, digamos, que prefieren aparcar, pero que a veces, pues bueno, hace que, por ejemplo, un grupo político en Europa no vote unánimemente, sino que los diputados de un partido, de un país en concreto de ese bloque, pues voten a su bola porque no están de acuerdo por lo que sea. Ya. Hay que decir que el Partido Popular Europeo ha ocupado, de las 10 legislaturas, ha ocupado la mayor parte o ha ganado en escaños en el Parlamento Europeo en 8 de ellas, es decir, ese ha sido un partido dominante dentro de la política europea, especialmente desde los países centroeuropeos y del norte europeo, que evidentemente bueno, ocupa o sus miembros suelen ocupar siempre puestos de responsabilidad muy importantes dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, te decía antes Ursula von der Leyen
es la actual presidenta de la comisión. Y bueno, para que Ursula von der Leyen es de la CDU, el partido que todos conocemos de Merkel, aunque Merkel ya no esté, es de los conservadores alemanes. Bueno, y además de la CDU y de la CSU, que si te acuerdas de hablar alguna vez de las elecciones alemanas, es el correspondiente de Baviera. Sí. Bueno, pues aquí vamos a encontrar partidos como los Républicains franceses, sí, estos que están echando a su líder mientras este se encierra en la sede del partido. Encontramos la Nueva Democracia de griega, el partido, digamos, de centro-derecha griego. También está dentro de este grupo Forza Italia, el partido de Berlusconi, en la gloria, no sé cuál, pero en alguna. En alguna suya. Está, por ejemplo, la plataforma cívica de Donald Tusk, que acaba de convertirse en primer ministro en Polonia hace poquito tiempo, derrotando al PiS. No voy a dejar de decir PiS en la vida, aunque no gobiernen. No, por supuesto, siempre una referencia bien metida al PiS, pues siempre entra muy bien, hombre. Y donde encontramos el Partido Popular Español, que aquí es donde se sitúa. Es un partido proeuropeo, es uno de los arquitectos de la Unión Europea, uno de esos fundadores de la actual Unión Europea. Y bueno, esto es importante sobre todo para algo que comentaré un poco más tarde. Ha obtenido 189 escaños, 13 más que en 2019, lo que supone más o menos en torno a un cuarto de la Cámara, un 25% de los escaños son del Partido Popular Europeo. Pero lo que comentas, de estas familias en las que estamos agrupando a los partidos nacionales, ¿hay alguna que no sea preeuropea? Es decir, o por lo menos, o sea, están allí, pero no quieren estar, ¿no? Bueno, están allí bien porque consideran que esta Unión Europea debería ser de otra manera o bien porque directamente quieren vamos a decir, someterla desde dentro. Oh, qué bonito, qué bonito. Siempre entrar ahí para boicotear desde dentro, qué bien, eso es muy bonito. Bueno, hay tanta gente que hace esto. Hombre, James Bond. La segunda familia que más escaños ha conseguido ha sido la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, aunque todo el mundo los llamamos los socialdemócratas. Sí. Una familia que reúne, pues eso, a los partidos socialdemócratas europeos. Muy bien. Que básicamente, por resumir, se llaman o bien Partido Socialista o Partido Socialdemócrata directamente, la mayoría de ellos. Bien. Estos beben de la... Bueno, digamos que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y Europa empieza esa fase de reconstrucción y después de matarse en dos guerras mundiales, desde la Europa occidental se intenta buscar un modo de, sobre todo, de evitar que Alemania y Francia vuelvan a matarse. Y entonces es cuando surge estas ideas de cooperación económica. En el 51 nace la CECA, la Confederación Europea del Carbón y del Acero, y luego ya en 1957 se firman los Tratados de Roma que dan inicio a la Comunidad Económica Europea, que si tú te acuerdas, cuando tú y yo éramos pequeños todavía era la Comunidad Económica Europea. Sí. Y que a partir del Tratado de Maastricht de 1992 se convirtió en Unión Europea, que es lo que ya tenemos hoy. Qué buen año, el 92. Sí. Entonces lo que empezó siendo sobre todo un espacio de cooperación económica para evitar que Francia y Alemania se volvieran a matar entre ellas y como consecuencia que el resto de Europa acabara destrozada, digamos que se toman algunas ideas, entre ellas, por ejemplo, que esta Comunidad Económica Europea tiene como objetivo mejorar la vida económica de los ciudadanos europeos. Repito que esto empieza en el bloque occidental exclusivamente, es la época de la Guerra Fría, el bloque oriental está a otras cosas. Claro. España tampoco está metida, porque igual que Portugal y Grecia estamos en nuestras dictaduras tranquilamente. Claro, hombre, teniendo una dictadura, ¿para qué te vas a meter en otras movidas? Y de esto lo bueno aquí en casa, claro. Y entonces digamos que estas instituciones nacen del compromiso del Partido Popular Europeo y de los socialdemócratas, que entienden que hay que crear, que digamos los socialdemócratas por un lado aceptan el libre mercado, la economía de mercado, repito, también hay que entender el contexto de Guerra Fría, cosa que por cierto a la izquierda de los socialdemócratas siempre le recrimina. Y por otro lado, los partidos de origen de democracia cristiana, lo que es el Partido Popular Europeo, acepta que hay que crear una especie de estado del bienestar donde se aseguren las necesidades básicas más que nada para que la gente no vuelva a elegir a Adolf Hitlers o a Benito Mussolinis o a este tipo de personas, ¿no? Lo que se habla tanto de cordones sanitarios, ¿no? Ante las dictaduras, pues un poquito. Bueno, sobre todo en ese caso, más bien podríamos hablar, que también está muy de moda, podemos hablar de vacunas. Intento de vacunas contra los extremismos. Lo que pasa. ¿No crees que se le está pasando ya las vacunas a algunos países? Habría que. Sí, claro. Es que las vacunas. Claro, es que las vacunas necesitamos. Hay una cartilla que hay que ir revacunando de vez en cuando. Perdona, a los 10 años, mira, vale. Claro. Vale.
Sí, bueno, en general esto es un poco la historia en general, ¿no? Los procesos traumáticos llevan a soluciones normalmente consensuadas porque no se quiere volver a pasar por ese lugar, pero las generaciones van cambiando y las últimas generaciones ya no tienen ese recuerdo, ya no tienen esa experiencia traumática y, bueno, están un poco más desenganchados de eso y, bueno, pues aceptan, digamos, navegar por aguas un poco más turbulentas también porque en el caso de la Unión Europea, y lo hemos hablado en nuestro podcast, en nuestro histórico, la crisis, sobre todo 2008, y la reacción, o más bien la nula reacción que tiene la Unión Europea de apretar sobre todo a determinados países, pues hace que ese virus, entre comillas, de la desafección y de la búsqueda de alternativas políticas más extremistas, pues vuelva a renacer. Y a esto le sumamos en la crisis de la COVID, que, por ejemplo, a diferencia de 2008, se reaccionó muy rápido desde la Unión Europea. Creo que, entre otras cosas, eso es lo que más o menos le ha salvado todavía de estos partidos euroescépticos, pero claro, el tiempo pasa, las experiencias se quedan más atrás en el pasado, se convierten más en tema de debate o en tema histórico para lectura o casi de documental más que de realidad. Sí. Como digo, pues bueno, esas crisis lo hemos vivido en España, aparecen partidos extremistas cuando los partidos, vamos a llamarles tradicionales, es decir, los bloques conservadores, liberales conservadores de centro derecha y los bloques socialdemócratas de centro izquierda no son capaces de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Entonces la gente empieza a buscar en otros sitios. Esto es el sino de nuestros tiempos, que ya pasó anteriormente y que, pues de momento, seguirá pasando siempre y cuando, como siempre hemos dicho, estos partidos más tradicionales no se dediquen a resolver los problemas de la gente. Claro. Que al final siempre hemos pensado desde este podcast, es el mensaje que siempre hemos lanzado, que la mejor manera de evitar los extremismos es que estos partidos más centrados gobiernen bien en general y gobiernen para todos. Es que de verdad y se quiten de sus cuitas políticas internas o entre partidos y se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Te pones unos asuntos y encima hablaremos de consensos y mierdas, es que de verdad no te entiendo. Que te iba a decir que está falleciendo ya todas esas personas que decían frases icónicas como tu hijo no ha vivido una guerra. Empezarán a fallecer los que digan tú no has vivido una posguerra y entonces ahí ya es cuando empezaremos a perdernos amigos y bueno, pues ahí ya perdemos muchas cosas. Claro. Sí, ahora los que vamos quedando ya más para arriba somos los que decíamos tú nos juegas en un parque con jeringuillas, ¿sabes? Quiero decir, Hombre, o lo que sea, se va bajando el nivel. Se baja el nivel, claro. Claro, las generaciones de ahora jóvenes, pues cuando lleguen en su momento dirán, ¿sabes? Yo qué sé, tú no has jugado a la Play con un mando. Claro, O algo así, claro. será su grave crisis. Claro, tú estás jugando con tus neuronas, ¿no? Cerebrales. Claro. Tú no sabes lo que era jugar con un mando, darle a los botones toda la tarde ahí, claro. Tú no sabes lo que es estar deslizando el dedo por la pantalla de un móvil o de una tablet. Hombre, qué asqueroso, tú ahí con tus gafonas. Bueno. No, a lo mejor ya para esa época ya hemos vivido una tercera guerra mundial, no lo sabemos. Bueno, estaremos expectantes. Bueno, pues eso, de ese consenso entre el Partido Popular Europeo, podemos decir, entre los partidos de base de democracia cristiana y los partidos socialdemócratas, es decir, centro-izquierda, centro-derecha, se llegaron a unos consensos mínimos que es lo que hicieron caminar a la Unión Europea y en general las democracias occidentales, que algunas de ellas siguen basándose en esa dualidad, ¿no? En eso que aquí en España llamamos el bipartidismo. Qué bonito. Es decir, el partido de centro-derecha y el partido de centro-izquierda, que tradicionalmente se van alternando en el gobierno. Si lo tenemos que encajar en el eje ideológico, pues eso estaríamos hablando sobre todo de centro-izquierda. Ha sido siempre el segundo partido de la Unión Europea, excepto en 2 legislaturas en las que fue primera fuerza, es decir, siempre claro. de las 10, 8 el Partido Popular Europeo, 2 los socialdemócratas, y cuando el uno ha sido el primer partido, el otro ha sido el segundo, y de momento sigue siendo así. Y aquí encontramos, además del PSOE español, pues encontramos al Partido Socialdemócrata Alemán, encontramos al Partido Democrático Italiano, encontramos a los partidos socialistas francés, portugués, etc. Es un partido también pro-europeo, también uno de los fundadores de la actual Unión Europea, y ha obtenido 135 escaños, 4 menos que en 2019, y sus diputados suponen casi una quinta parte, un 20% de la Cámara. La tercera familia en tamaño es Renew Europe, o la Renovación Europea, una familia que reúne principalmente a los partidos liberales, que podríamos considerar los partidos de centro europeo,
Es el sucesor de, anteriormente se llamaban ALDE, Asociación de Liberales y Demócratas Europeos. Es un partido fervientemente pro-europeo también. Es, digamos, el heredero del Partido Liberal británico y un poco, bueno, pues esos partidos de centro que en líneas generales han ido desapareciendo de casi todos los sistemas políticos. Sí. Hay algunos donde todavía tienen cierta importancia cada cierto tiempo, como los liberales alemanes, y donde sobre todo la gran figura de este espectro es Emmanuel Macron y su Renaissance, su renacimiento, que bueno, se llamó también de otra manera antes, pero bueno, es el Partido Liberal francés, que es el que domina este grupo, porque el resto son partidos bastante minoritarios. Aquí encontramos, por ejemplo, al Partido Liberal danés, al Neos se llama así, austriaco, al FDP alemán, encontramos, por ejemplo, al PNV y al, creo que ya podemos dar por difunto, Ciudadanos. No te rías, coño. Que te estoy dando una necrológica, joder. Que sí, hombre, pobrecito. ¿Dónde está Giraut ahora? Que le vi el otro día. ¿Con quién se ha presentado? ¿No se ha presentado con alguien así raro? Con Vox, ¿no? Sí, ¿no? Diría que sí, diría que con Vox. Sí. Es que me suena, digo, va, bueno, pues también buscando un poco, ¿no? Sí. Las cositas, vale. Sí. Hace poco, por lo que sea, estaba leyendo algunos discursos de Churchill de Winston Churchill para preparar unas clases. Raro el día que no me leo un par de ellos, sí. No, para preparar unas clases. Y hay una frase muy buena de Churchill que decía: hay gente que cambia de partido para mantener sus principios y hay gente que cambia de principios para mantenerse en el partido. Bueno, Giraut es de todo en general. Claro, Tony Cantó, otra gran figura, ¿no? Otro grande de España. Bueno, este partido, como te decía, es un partido que además suele defender en Europa más integración de la que ya existe. Es uno de los que suele empujar para digamos, más en la dirección de crear un verdadero federalismo. Casi nos podemos llamarlos unos Estados Unidos de Europa. Evidentemente no son el partido mayoritario y no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Pero sí que han tenido, especialmente desde el crecimiento de la extrema derecha, que normalmente ha sido a costa del Partido Popular Europeo, incluso a veces de la socialdemocracia, también hay partidos euroscépticos de izquierdas. Bueno, pues se ha convertido en un apoyo bastante importante para estos dos bloques, para estos dos partidos que tradicionalmente han mantenido las instituciones europeas. Y bueno, juega un papel importante, tiene sus puestecillos ahí reservados. Sí. Decía yo, Charles Michel, te he dicho antes, Charles Michel, no, Charles Michel es primer ministro belga. Bueno, tiene algunos, especialmente desde Bélgica, desde Países Bajos, Dinamarca, suelen tener cierta importancia. Que te iba a preguntar una cosina. En estas mayorías que se forman alrededor de estas familias, ¿no es en cierta manera un poco peligroso que algún país estatal, como lo que comentas de Macron, destaque con respecto al resto en estos pequeños grupos? En líneas generales ocurre que siempre hay... Vamos a partir de la base de que los países, aunque evidentemente la Unión Europea es la unión de los 27 países miembros, bueno, hay países que destacan más y por tanto hay figuras políticas y partidos nacionales que tienen más peso. Como te decía antes, dentro de los socialdemócratas está claro, por ejemplo, que los socialdemócratas alemanes siempre han tenido un peso extraordinario, siempre lo han tenido. El PSOE, desde que ingresó en 1986 dentro de la familia socialdemócrata, también ha tenido bastante peso. El Partido Socialista francés lo tuvo hasta que se descalabró enteramente. Sí. Los laboristas, como siempre iban a su bola, pues quizás no han tenido tanto peso dentro de los socialdemócratas. Yeah. Pero bueno, digamos que claro, dentro de los países importantes, este tipo de partidos siempre adquieren más peso, entre otras cosas también porque suelen aportar más escaños al grupo parlamentario. Si vamos al Partido Popular Europeo, pues es evidente que la CDU alemana es la gran dominadora de este espacio y siempre lo ha sido, junto, pues igual, con los republicanos franceses cuando han tenido fuerza, la época, por ejemplo, de Sarkozy, evidentemente los conservadores franceses tuvieron mucha fuerza. Pero bueno, el Partido Popular Europeo, por ejemplo, del siglo XXI ha sido el Partido Popular de Merkel. Esto es así y no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, siempre hay pesos, primero por número de escaños, segundo por la relevancia que tiene el país en la toma de decisiones dentro de la Unión Europea. Y no nos podemos engañar, lo sentimos mucho. Alemania no es igual que Malta o que Chipre, o sea, no a la hora de tomar decisiones. Cuando hay que tomar unas decisiones, todo el mundo va a negociar a Berlín, todo el mundo va a negociar a París.
Claro. En los últimos tiempos también se ha ido a negociar a Roma o se ha venido a negociar a Madrid o a Varsovia. Digamos, son países con un peso específico tan grande dentro de la Unión Europea que, claro, inevitablemente sus políticos tienen mucho más peso y sus líderes, sobre todo, si además ocupan posiciones de gobierno, Sí. tan claro. Es que, por ejemplo, Emmanuel Macron, quiero recordar, desde luego es el líder liberal más importante y es el presidente de Francia, que podemos decir que es el segundo país más importante de la Unión Europea, con lo cual es lógico que dentro de este grupo tenga un peso específico. Aún así te diré que, por ejemplo, Macron tiene menos peso dentro de este grupo de lo que puede tener Pedro Sánchez de los socialdemócratas o de lo que puede tener la CDU en el Partido Popular Europeo. O sea que... porque es verdad que, digamos, lo que entendemos por liberales en la Europa del Mediterráneo sabemos que no triunfa mucho. Macron es una excepción muy rara que se aprovechó de un momento de debilidad enorme de la izquierda francesa, un bug. Que recibió mucho voto de la izquierda francesa y de la derecha desencantada, de la derecha céntrica, quiero decir, porque la derecha se fue con Le Pen y se ha ido con Le Pen. Pero me refiero... se aprovechó de un sistema de cambio de partidos, un cambio en el sistema de partidos, que es lo que ocurre en Francia en 2000, bueno, pues igual que aquí en España, a mediados de los 10 más o menos. Pero es una rareza. El FDP pues, puede formar parte del gobierno alemán si dan los números, pero no es un partido con mucha tradición. Vale. Te voy a decir en España, Portugal, Grecia... ni siquiera en Italia, donde en Italia tampoco hay un partido de centro dominante, entonces pues es lógico que esto lo dominen los centroeuropeos. Vale. Son partidos además muy habituales, pues eso te decía, en Países Bajos, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania. En estos países sí tienen una larga tradición de liberales, pero por ejemplo en el sur de Europa no. Ya. Bueno, Renew Europe obtuvo 79 escaños, 23 menos de 2019, son uno de los grandes damnificados de las elecciones. Vaya, por Dios. Aún así, son el tercer grupo de la Eurocámara, con el 11% más o menos de los escaños. Y te decía antes que es importante decir que estos tres grupos son proeuropeos porque básicamente son los que han mantenido ahora mismo hasta la última legislatura, son los que, digamos, se han coordinado para dirigir la Unión Europea, para sacar adelante y hacer avanzar el proyecto comunitario. La mayoría absoluta está en 300, son 720, son por tanto 361 escaños, lo que se necesita para tener la mayoría absoluta dentro del Parlamento Europeo, y entre estos tres grupos suman 403. Es decir, en principio, pocas cosas cambiarán en las instituciones europeas. Siguen teniendo la mayoría absoluta. Es probable que el Partido Popular gane un poquito más de peso, especialmente a costa de los liberales, que han perdido bastantes escaños, pero bueno, en líneas generales, en principio el proyecto europeo no peligra en lo institucional. Ya veremos que luego en lo social podemos ir por otro lado. Vale. La cuarta familia que más escaños ha conseguido ha sido el ECR, que es, traducido al español, el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Y bajo este nombre de Conservadores y Reformistas Europeos lo que tenemos es un partido... vamos a llamarlo como hemos llamado en otras ocasiones, de derecha populista radical, rozando con la extrema derecha. Vale. Digo ahora te explicaré por qué. Digamos, en determinados ámbitos europeos se dice que este grupo se le califica como un partido o como un grupo de euroescepticismo suave. Madre mía. Es decir, son euroescépticos, pero no son tan beligerantes como otros. Ya. Son defensores básicamente de anular la integración política comunitaria, son aquellos que defienden sobre todo que no hay que ceder, que de hecho hay que retroceder en las cesiones políticas y de soberanía que se ha hecho a Europa. Claro. Son aquellos que defienden, según sus palabras, la llamada Europa de las naciones, es decir, unas naciones que para determinadas cosas se juntan y no, pues eso, son antifederalistas. Hay que decir que la Unión Europea todavía está lejos de ser federalista, pero me refiero que todavía menos de lo que es hoy. Son sobre todo, más partidarios de limitar la capacidad legislativa de la Unión Europea, es decir, la capacidad de intervención de la Unión Europea en los estados nacionales, de reservar determinadas decisiones exclusivamente a los gobiernos nacionales, especialmente ellos se centran en temas como la inmigración, por ejemplo. También ponen en cuestión, por ejemplo, cosas como la moneda única. En sí no están en contra de una idea de Unión Europea, de la existencia de esta institución supranacional, pero mucho más limitada de lo que hay ahora.
Es por eso que se habla de euroescepticismo suave. No quieren derruir la Unión Europea estrictamente, pero sí quieren que sea menos intervencionista o con menos influencia. Quieren que debe seguir teniendo prioridad la soberanía nacional y que la mayoría de decisiones tienen que seguir en manos de los estados. Es un grupo bastante diverso en líneas generales, porque lo que pasa es que normalmente cuanto más a los extremos nos vamos, mayor diversidad de partidos y de ideologías hay, aunque tengan un tronco común. Es decir, todos los partidos que forman parte de este grupo están de acuerdo en esto más o menos que te he dicho, pero luego tienen muchas diferencias en otros muchos asuntos. Aquí quizá ahora mismo el partido estrella y quizá una de las grandes estrellas de la Unión Europea a día de hoy, con la que va a haber que estar muy atento, es el Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Sí. Una primera ministra italiana que, bueno, es una euroescéptica, es un partido de extrema derecha. Está muy enfadada esa señora, ¿eh? Está muy enfadada todo el rato. Ella, digamos, no es de derecha radical populista, y es de extrema derecha, pero que hay que decir que desde que es primera ministra, toda la relación que ha tenido con la Unión Europea ha sido como muy práctica. No se ha metido en follones, no se ha metido en jardines, mucha gente podía esperar. He de decir que, no por echarnos flores, no nosotros, que sí que avisamos que Meloni necesita el dinero europeo y que por tanto iba a ser mucho más práctica que otra cosa, más idealista. Bueno, pues eso es lo que está haciendo, ¿no? Haciendo una política muy práctica, sacando todo lo que puede para Italia, especialmente dinero. Y que probablemente, pues bueno, sea una figura a la que a lo mejor en algún momento se vaya a recurrir para determinados temas. Pero aquí, por ejemplo, en este grupo también vamos a encontrar al PiS polaco. Vamos. A la nueva alianza flamenca belga, a los demócratas suecos, al partido de los fineses o a Vox, por ejemplo. Madre mía. Hay que decir que los últimos... Vaya reuniones buenas, vaya reuniones buenas. Bueno, hay que decir que las últimas semanas, por ejemplo, Giorgia Meloni ha recibido la invitación de Marine Le Pen para unirse a su grupo europeo, que no es este. Yo personalmente, por lo menos en el corto plazo, seguro que colaborarán en muchas cosas y que votarán igual en muchas cosas en el Parlamento Europeo. Sí. Pero a día de hoy no les veo juntarse, unificarse, entre otras cosas, porque aparte también tienen diferencias en algunos temas clave de los que se va a tratar la Unión Europea. Por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Marine Le Pen es prorrusa y Giorgia Meloni es pro-Ucrania. Entonces, veo que en esos temas va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo también en otros temas. Giorgia Meloni tiene una base ideológica muy cristiana, ultra cristiana, me atrevería a decir. Sin embargo, por ejemplo, Marine Le Pen es favorable al matrimonio homosexual y al aborto. Entonces, son cuestiones que bueno, podrán dejar de un lado para la mayoría de cosas, no digo que no, pero para otras les va a costar ponerse de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Porque es que no sé si lo hemos hablado ahora mismo. El pertenecer a uno de estos partidos europeos, que es simplemente a nivel organizativo, no sé, a nivel de tema de económico, algún presupuesto, yo qué sé. Porque si luego dices que también se puede votar independientemente, es decir, tú no tienes que seguir una doctrina, digamos, de partido en este caso, no sé, o es por imagen, no sé. Es que en líneas generales, como te digo, por eso me gusta más llamarlo, creo que es bastante más gráfico, sí. Más gráfico llamarlo familia que en vez de partido. Sí. Porque, bueno, la familia significa que tienes un tronco ideológico común, pero que hay cosas en las que difieres y efectivamente al final los eurodiputados de un partido le harán caso a la dirección nacional de su partido, si es menester. Es decir, si mi grupo político vota, quiero decir, incluso ha pasado con políticos, con eurodiputados españoles que deciden votar en contra del resto de su grupo político europeo. Sí. ¿Por qué? Porque se da una directriz desde, por ejemplo, tema de Kosovo, pues España no reconoce a Kosovo, con lo cual los eurodiputados españoles, por mucho que sus propios grupos europeos voten otra cosa, hay muchos países que sí que reconocen a Kosovo, pues claro, entonces votarán distinto. Las cuestiones, sobre todo, también donde intervenga el componente nacional. Si el Parlamento Europeo se pronuncia sobre cualquier tema que implica a España, por ejemplo, quizá la postura de los diputados de ese país es diferente a la de su grupo. Pero repito, porque al final los eurodiputados, y por eso te decía que lo de las listas transnacionales y que puede ser un factor que haga un poco o que cree un poco esa desafección, es eso. Al final el eurodiputado del PSOE, el eurodiputado del PP están ahí porque el Partido Socialista o el Partido Popular de España les ha puesto ahí. Por tanto, si la dirección del partido les indica otra cosa, lo lógico, lo que suelen hacer es hacerle caso al partido y no al grupo parlamentario. Vale.
Este grupo obtuvo, el ECR obtuvo 76 escaños, 7 más que en 2019, además con una buena proyección de Meloni, lo que supone más o menos un 10,5% de la Cámara. La quinta familia que más escaños ha conseguido ha sido Identidad y Democracia, que ya poniendo identidad primero, pues todos sabemos cuál es la preferencia. Es un partido que, siguiendo la terminología anterior, calificaríamos como euroescepticismo duro. Es decir, estos sí que van a por la Unión Europea a saco. Sí. Se llevan bolis y eso, y ahí de los despachos. Y dicen, ¡buah! Sí. Amenity me las llevo. Cogen los papeles con el logo y lo queman, ¿sabes? O a la destructora de papel. Y lo Es recortan ahí increíble. el logo. Yo el logo no Sí. quiero, pero el Es papel increíble. sí. O a veces cogen una foto y le pintan bigotes a los diputados de los otros partidos y eso. Claro, ¿sabes? claro. Eso. O chupan los micrófonos de los demás para que hablen y sientan su saliva. Bueno, movidas. Digamos que estos son, en sus propias palabras, vienen a defender la verdadera cultura europea que se basa en... Bueno, no sé muy bien, porque cada uno, te digo, este grupo sí que es bastante heterogéneo y luego cada uno diciendo que es a los cojones. Pero bueno, básicamente su tema estrella es la inmigración ilegal. Esto es así. O sea, son los que vienen, los que están en contra de la islamización de Europa, ¿cómo es? ¿Cómo lo llaman algunos? Que nos quieren cambiar, vamos, que nos quieren sustituir. Ah, sí, lo de la Es que ahora mismo gran... se me ha ido, Joder, se no me me ha ido la acuerdo. expresión, la tenía hace un minuto en la cabeza y se me ha ido la cabeza. Bueno, Sí, como la la gran gran sustitución sustitución, o algo sí, o así, algo sí. así. Sí, voy a buscarlo. Bueno, son abiertamente anti-Unión Europea y casi podríamos decir también abiertamente paranoicos en algunos aspectos, El o al gran menos reemplazo, el gran el gran reemplazo. reemplazo, correcto. Que es como la segunda parte del gran marciano de Gran Hermano, cuando hicieron la película. Luchan abiertamente contra la burocracia de la Unión Europea, quieren boicotear todo desde dentro, por supuesto, recuperar toda la soberanía nacional. Cuando vas a firmar un papel o lo que sea, y hay uno ahí detrás que te tira el papel al suelo y dices, ¡ah! No puedes firmarlo. Venga. Rechazan cualquier avance en la integración política, incluso la integración económica. Digamos, son muy partidarios ellos de crear una alianza de naciones europeas, pero nada que tenga que ver con una institución supranacional como la Unión Europea. Aún así se llevan el dinerito fresco de Europa, no lo escupen, también te lo digo. A ver, para ir hasta allí no venían andando, claro. Digamos, ellos prefieren autodefinirse como soberanistas, no antieuropeos. Vale. Bueno, este tema, ya sabemos cuando alguien se refiere a sí mismo como soberanista, que básicamente lo que quiere decir es que quiero echar a los que no son como yo. Claro. Ideológicamente, si antes al ECR lo situábamos en de derecha populista radical con tintes de extrema derecha, este grupo básicamente es extrema derecha con tintes de derecha populista radical. Es decir, son un poco más allá. Tienen puntos en común, evidentemente, con el ECR. Cuando hablamos de extrema derecha en Europa, hablamos de estos dos grupos al mismo tiempo, pero como te digo, son dos grupos diferenciados porque entre ellos tienen ciertas diferencias sobre algunos asuntos importantes, como por ejemplo los que te he comentado antes, que te los he reflejado en el partido de Le Pen y el partido de Meloni, pero que lo podemos extender al resto de partidos. Además, el ECR, digamos que no se quiere juntar mucho, aunque repito, como te he dicho antes, votan muchas cosas iguales, piensan igual en muchos aspectos, pero digamos no se quieren juntar con Identidad y Democracia porque tienen mala fama, entonces no se quieren juntar mucho tampoco. Vale. Digamos, son los que peor imagen tienen dentro de la Unión Europea. Y efectivamente aquí encontramos la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, encontramos el Blanc Belang belga, encontramos el Partido de la Libertad austriaco, encontramos la Liga de Salvini. Los chunguis. Efectivamente. Y bueno, este grupo ha obtenido 50. Hace poco expulsaron en ese movimiento de Le Pen por intentar atraer a Meloni, expulsaron a Alternativa por Alemania, pero estaba en este grupo hasta hace 3 semanas. O sea, no más. Pues yo qué sé, dijeron, en un momento dado Le Pen dijo, qué burrada ha dicho uno de los líderes de Alternativa por Alemania, y todo el mundo se quedó mirando diciendo, ¿cuál de todas? Porque llevan diciendo burradas de 10 años. Pero bueno, ahí está. Este grupo ha obtenido 58 escaños, ha aumentado en 9, sobre todo además con un gran empujón en Francia para el partido de Le Pen, también para el partido de Zemmour, que también, no sé si te has enterado también de esa otra buena. No, eso no lo sé. Bueno, básicamente Le Pen lo que ha dicho es que para las elecciones que ha convocado Macron, Macron, la legislativa, sí.
Claro, entonces todo el mundo se está agrupando. Las izquierdas todas se están agrupando para presentarse conjuntamente y las derechas, pues Marine Le Pen dijo que las derechas deberían hacer lo mismo. Los republicanos, el líder estaba a favor y por eso la han linchado. Sí. Y luego, en lo que está todavía más a la derecha que Le Pen, que era Eric Zemmour y su sobrina, Marion Maréchal Le Pen, bueno, pues también ha habido una movida. Y resulta que está muy guay porque el partido de Eric Zemmour consiguió 5 eurodiputados, de los cuales acaba de expulsar a 4 de ellos del partido por querer unirse a Marine Le Pen. O sea, es que te juro que la política francesa cada vez me gusta más. Hombre. Porque es más sainete. La Hombre, nuestra es de mal rollo. Es de, la nuestra, ¿qué ha pasado? Sí, es de taberna, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? No tiene estilo. Que Yoli se va y que luego no. Y que... No, pero que Yoli se va, pero nadie la encierra en la sede de su partido, ¿sabes? Es que es lo bonito, claro, coño. Claro, me voy, pero me ato a un árbol, ¿no? Me ato a un árbol ahí con cadenas, por ejemplo, ¿no? Por ponerle... No sé, algo un poco de performance, un poco de espectáculo. claro que sí, ¿no? En fin. Bueno, te decía que obtenía 58 escaños, 9 más que en 2019, lo que supone un 8% de la Cámara. La sexta familia es Los Verdes. Sí. Por resumir, aunque el nombre es Los Verdes, Alianza Europea por la Libertad, es Los Verdes. Un partido que además a nosotros, o una familia que a nosotros nos queda un poco lejana, porque como ya hemos explicado otras veces, Los Verdes son un partido claramente y netamente diferenciado en la mayor parte de Europa, pero no en la Europa del Sur. En la Europa del Sur no tenemos partidos verdes. Normalmente la defensa del ecologismo, que es básicamente el eje principal de este partido, se lo suelen repartir los partidos de centro izquierda y de izquierda. En este caso, aquí sabemos que el único partido, digamos, los únicos partidos, vamos a llamarles verdes o que podrían asumirse como tal, son PACMA, que no tiene representación por sí solo, y hay, ¿cómo se llamaba el otro que se integró ya en todas las izquierdas? Bueno, teníamos otro partido también, podíamos llamarlo verde, pero era un partido muy chiquitino que se juntó, eso sí, bueno, con Izquierda Unida en un primer momento y ahora no sé si está en Sumar, se junta con Podemos. Equo, que no me acordaba. Equo. Eso es verdad. Claro. Pero bueno, son partidos muy minoritarios y generalmente el ecologismo suele integrarse en los programas de los partidos de izquierda y de centro izquierda. Sin embargo, en Europa es muy tradicional y muy habitual que los verdes se constituyan un partido diferenciado. Es verdad que ideológicamente los podemos situar en el centro izquierda, pero digamos que mientras los partidos socialdemócratas normalmente suelen tener como prioridad la economía y el empleo, estos partidos suelen tener el ecologismo y la justicia social más como ejes centrales de su política. Evidentemente, pues estarán de acuerdo en muchas cosas y otras no, en tanto en cuanto, por decirlo de algún modo, toda la política que proponen los verdes gira en torno siempre al medio ambiente, claro. Mientras que los partidos socialdemócratas no tiene por qué. En cualquier caso, digamos, si miramos a todos los países europeos encontramos un partido verde. Aquí en España, los dos partidos más conocidos que están aquí, digamos, afiliados son el BNG y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Tú me dirás, ¿qué tienen de verde? Bueno, no mucho más. Bueno, primero que efectivamente como partidos de centro izquierda de un país del sur integran las políticas ecologistas dentro de sus programas, pero sobre todo porque también los verdes incluyen sobre todo partidos que representan regiones concretas, de los partidos regionalistas, autonomistas o incluso nacionalistas, también se integran aquí de izquierdas. Entonces, aquí es donde porque este partido, los verdes o este grupo, es muy partidario de, digamos, delegar más funciones a las regiones que no tanto a las instituciones centrales de la Unión Europea. Ha obtenido 53 escaños, 18 menos que en 2019, también ha sufrido un buen varapalo. Aún así son la sexta fuerza con el 7% de la Cámara. Y la séptima y última familia del Parlamento Europeo son lo que se llama la izquierda, the left, de hecho se llaman así, the left, la izquierda. Lo que es un partido que ideológicamente podríamos situar como la izquierda de la socialdemocracia o, como decimos aquí en España, la izquierda a la izquierda del PSOE. Es un grupo muy heterogéneo, porque aquí vamos a encontrar partidos comunistas tradicionales, partidos comunistas entendidos estos no como partidos pro Stalin, luego lo vamos a repetir, no son partidarios de genocidios ni de mandar a gente a campos de concentración, lo digo por si... Quedan pocos partidos de estos. Voy contestando ya el comentario de sí, pero el comunismo mató más personas que Hitler o lo que sea, ¿vale? Yo me voy adelantando. Simplemente de modo histórico, los partidos comunistas de Europa Occidental aceptaron la democracia como sistema, más que nada para poder hacer algo, porque si no, ya me dirás tú, ¿no?
digamos, y hay partidos que aceptan más plenamente, por ejemplo, las instituciones europeas, aunque son muy críticas con él, y hay partidos que también podemos incluir en eso que llamamos euroescepticismo suave, pero en este caso de izquierdas, es decir, muy críticos, especialmente, bueno, pues no, lo típico del capitalismo, contra el capitalismo y estas cosas, es la izquierda de los socialdemócratas. Bueno, pues muchas críticas, ¿no? Que creen que la Unión Europea básicamente es un club que protege los intereses de los países ricos, de las empresas de los ricos y de los ricos en general. Y que se olvida, pues, de lo que se preocupa mucho, supuestamente, un partido a la izquierda de los socialdemócratas, que, por ejemplo, si miramos en España, pues, quiero decir, estos partidos históricamente pues se comprometen con la justicia social, son pacifistas o antiotanistas, como quieras llamarlos, y que se preocupan mucho por los pobres y por la justicia y la igualdad social, que en realidad aquí en España, por ejemplo, es su segunda preocupación, porque todos sabemos que la primera preocupación de estos partidos es darse navajazos entre ellos, que es lo que más les gusta en la vida. Claro, esto no lo hemos exportado todo. No. No lo hemos exportado. Bueno, ¿sí? Lo disimulan mejor, desde luego. Claro, es navajazo por la espalda. Claro. Como te decía, aquí encontramos los partidos comunistas democráticos, encontramos como partidos más conocidos la Francia insumisa de Mélenchon, que lidera también esa agrupación de izquierdas que han llamado Frente Popular y que además tiene algún guiño al Frente Popular Republicano Español del siglo XX, el Die Linke alemán, del que hemos hablado en alguna ocasión, el Bloco de Izquierdas de portugués, el Syriza griego, el famoso Syriza, o aquí... Pues sí, están dentro del mismo grupo los eurodiputados de Podemos, de Izquierda Unida y de Sumar, todos juntos ahí. Creo que les han dado un cuarto solo para ellos, para que se maten a gusto. Ha obtenido 39 escaños, 2 más que en 2019, casi un 5,5% de los escaños de la Cámara. Además de todo esto que te he contado, hay 91 escaños no asignados a ninguno de estos grupos, bien porque pertenecen a diputados no inscritos en ningún partido que se han presentado como independientes, bien porque son de partidos nacionales que no están dentro de ninguna de estas familias. Por ejemplo, la mayor parte de los cuales no tienen familias porque se les ha expulsado y nadie les quiere, en líneas generales. Lo que pasa en las familias normales, sí, claro. Correctamente. Aquí, por ejemplo, encontramos partidos como el Movimiento 5 Estrellas italiano, como el Fidesz de Orbán, de Hungría, o la recientemente expulsada de Identidad y Democracia de Alternativa por Alemania. Sí. De estos 91 escaños que se calculan para estos independientes, más o menos calcula que unos 50 son de extrema derecha o de derecha radical populista, que unos 30 son de la izquierda euroescéptica y solo unos 10 son proeuropeos. Aún así, en principio las mayorías son favorables a los proeuropeos. Es muy probable que se renueve el triángulo Partido Popular Europeo, Socialdemócratas, liberales. Es muy habitual y muy probable que para la mayoría de cosas también negocien con los verdes para sumar apoyos, más que nada porque no se pueden permitir que más partidos se conviertan en euroescépticos. Entonces la mejor forma es hacer que esos partidos participen del avance y de la legislación europea para que luego no puedan decir estos cabrones. Es muy probable también que se apoyen en algún momento para cosas puntuales en al menos parte de ese grupo de izquierda. Y también veremos en algún momento cómo se negocia con Meloni para sacar adelante probablemente temas un poco más delicados que puedan tener a cambio de algunas concesiones. Bueno, sobre todo se intentará aislar al grupo de Le Pen, entiendo que es el principal objetivo, y un poco se contará con eso. Bueno, es verdad que la derecha radical y la extrema derecha han subido. Eso es un hecho y eso es algo que hay que tener en cuenta, pero que bueno, que a nivel institucional, como te digo, repito, no es, por lo menos en estas elecciones no ha habido enormes cambios. Lo que sí es innegable es que ha tenido consecuencias a niveles nacionales importantes. Sobre todo, pues destaca la decisión de Macron de convocar elecciones para final de este mes la primera vuelta, el 30 de junio, el 7 de julio la segunda vuelta. Y bueno, básicamente podemos analizar, aunque yo creo que dedicaremos un capítulo especial o un par de ellos, a que Macron se ha marcado un perro Sánchez. Es decir, básicamente ha querido presentar estas elecciones legislativas, que ya lo aclaramos en Twitter, no X, en Twitter, que Macron no se va, que no está dimitiendo, que allí el presidente de la República se escoge de una manera y la Asamblea Nacional se escoge por otra, lo que ha convocado. Si escucharan más este podcast, si es que lo sé hasta yo, imagínate, si escucharan más este podcast.
Bueno, pues lo que hay que decir que Macron no tiene mayoría absoluta, es el partido mayoritario, pero no tiene mayoría absoluta en la Asamblea, cada vez le es más difícil sacar acuerdos con otras fuerzas, y lo que ha hecho es un Pedro Sánchez de presentar estas elecciones como ¿qué queréis? ¿A Le Pen o a mí? Vosotros veréis. Claro. Algo me dice que no le va a salir tan bien como a Perro, ¿eh? Pero bueno, de esto ya hablaremos más tranquilamente. ¿Crees que se irá a su casa unos cuantos días a reflexionar siguiendo la imagen de Perro? No. No, vale. No, porque por lo que sea creo que se lo va a tomar un poco en serio. Vale. En Italia, bueno, pues las elecciones Italia. nos han demostrado la buena salud de Meloni, nos han traído alguna sorpresa, como por ejemplo el hundimiento de la Lega de Salvini. Ha perdido 14 escaños europeos, o sea, teniendo en cuenta que además Meloni y Salvini pertenecen a grupos distintos dentro del Parlamento Europeo. Es decir, los 14 escaños que ha perdido Salvini los ha ganado Meloni, son los mismos 14 que ha ganado Meloni. El PD, el Partido Democrático, parece que vuelve a resurgir, aunque siempre se queda luego en un bluff, pero bueno, parece que ha vuelto a coger fuerza. En Alemania, bueno, pues Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha, ha sido segundo, especialmente porque ha concentrado su voto en la Europa Oriental, una Europa Oriental que vota, y esto viene de la Guerra Fría y tiene digamos, mucha relación con su pasado reciente, pero bueno, una Alemania Oriental que vota extrema derecha, como muchos de los países de Europa Oriental, esto también lo explicamos. Ellos sufrieron 40 años de dictadura soviética y, por tanto, digamos, la contrarreacción es votar todo lo contrario. Por eso hay gobiernos de extrema derecha, tantos en la Europa Oriental, o los ha habido, mientras que la Europa Occidental vota de otra manera. Luego, en España tenemos a Vox ganando escaños, al Vice ganando escaños. Bueno, pero por otro lado, también otra lectura es que el bipartidismo parece que poco a poco sigue ganando fuerza. Estamos hablando de que casi 2/3 de los votos totales fueron a PP y PSOE, y que casi el 70% de los escaños dedicados a España fueron ganados por ellos. Es decir, todavía están lejos de los niveles pre-crisis o pre-2014, cuando empezó a aparecer Podemos y los Ciudadanos y demás. Pero bueno, parece que los momentos más bajos del bipartidismo están pasando. Que te iba a preguntar, lo decís muy bien, ¿no? Sí, el CIS de puta madre. La verdad es que yo, por lo menos, lo que me apetecería es que dijeran que las encuestas o los vaticinios que dan son tirando ruletas. O sea, por lo menos le encontraría una explicación a lo que el señor Tezanos y su equipo está haciendo. Bruja no, en serio, Lola. O sea, sí. Claro. O yo qué sé, o que tiran dados o algo. Pero vamos, no sé, yo he de reconocer que me sorprende mucho que el gobierno siga manteniendo ahí a Tezanos como responsable de un equipo que no sé qué está haciendo. O sea, es que cada elección va peor. O sea, es que creo que ha sido, o sea, en plan como que se ha equivocado en 13 puntos, que es como, o sea, que lo normal es que, o sea, lo ideal es que te equivoques en un punto y medio. Ya si te equivocas en 3, bueno, estás entrando en territorios de en plan de que estabas mirando, ¿no? Pero 13 puntos, nene. Igual, o sea, tiene que cambiar el distinto telefónico de las personas a las que llaman, pues le están troleando siempre. Igual llaman siempre a los mismos y dice, oye, pero tronco, decirnos la verdad, ¿no? Claro. No, bueno, yo que sigo aquí con Llaneras, que es un experto en estadística, en estudios sociológicos, en Big Data, lo que dice él, que el problema es lo que llamamos la cocina, ¿no? El cómo trasladamos unos datos en bruto, que no dejan de ser datos de una pequeña parte, cómo los trasladamos a una realidad más grande. Y que evidentemente ahí, pues que son lo que se llama la cocina, pues bueno, que está quemando todo, básicamente. Súbele un poquito más ahí, súbele. Ahí claro que lo pasa de punto todo, pero bueno, ahí estamos. Bueno. Y nada, pues eso es lo que te traía hoy. No me voy a meter tampoco en resultados nacionales y demás, porque la idea es hablar del Parlamento Europeo. Muy bien. Me gusta mucho que hagas estas cosas, porque es que va en contra de todo lo que se ha hablado en platós de televisión, en radios, y es un poco ir a la esencia de lo que han sido estas elecciones, y creo que es lo que determina un poco la imagen y lo que hemos hecho durante tantos años en este podcast y con nuestros episodios, y lo que ha marcado pues nuestra carrera profesional, ¿no? Nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria. Que bueno, nos tendrá que hacer un partido homenaje cuando nos retiremos, un partido homenaje contra la droga, como Maradona. Claro, y que invitamos por eso a Meloni, a Macron, claro. a todos estos, a Perro, a Payball, a Casado, a Rivera. Bueno, Pablo Iglesias ya se echaba sus partidos con su camiseta de España republicana. Cuidado. Claro. Ahí en la Lipa y movidas así. Bueno.
Claro. Muy bonito de ver. Pues nada, oye, encantadísimo. Me ha quedado súper claro. Además, me ha gustado mucho el tema de aunar un poquito esto de las familias y conocer un poquito cómo se organiza el Parlamento Europeo. Y bueno, pues que la gente se ponga un poco las pilas también y que investigue sobre este tipo de cosas. Estupendérrimo. Vamos a... Iba a poner ya la música, estoy perdidísimo. Vamos a escuchar los métodos de contacto, que es lo que viene ahora, y luego le damos mandanga al asunto. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, aprovecho que se habla del canal de YouTube en el que efectivamente colgamos todos los episodios, bueno, según salen ya están colgados casi, porque te dejaron una pregunta, que creo que podrías responder. Tengo que responder una tuya todavía, que la tengo aquí. Muchas cosas hay que hacer, Sí. Dice tal que así, es en el que hablamos del reconocimiento del Estado palestino. La primera frase pone... Comento por la petición de Mario al final del vídeo. Entiendo que dije que la gente pusiera comentarios en YouTube. Bueno, típico cutre. Te preguntan, aprovecho y le pregunto a Miguel, ¿se sabe? Ojo, porque es una pregunta que va a ir a lo más profundo. Va a pillar, viene a pillar. Sí, a pillar. ¿Se sabe si el barómetro del Real Instituto Elcano tiene datos, cuidado, sobre la opinión del conflicto palestino-israelí entre las Swifties? Creo que es una cosa que ahora se está hablando mucho, Pero es que son secretos. Es que no se pueden airear. Por cierto, la pregunta nos la hace un usuario que se llama Herbur, bueno, impronunciable, pero que comenta... Pensaba que estabas hablando en cámara lenta. Que comenta bastante en nuestros episodios, entonces se lo agradecemos desde aquí. Hay preguntas que no se pueden responder en abierto y públicamente. Vamos, voy a intentar hacer una averiguación breve. Básicamente, no tengo datos del Real Instituto Elcano. Lo que sí puedo decir es que, evidentemente, los Swifters y las Swifters opinarán lo que opine Taylor Swift en general. Efectivamente. Vale. Y entonces, a mí me huele a que es anti. Ahora mismo está un poco en contra de. Espera, no, por si acaso voy a buscar, no vaya a ser que la líe. ¿Tú crees que está solo a favor de su dinero? Taylor Swift y los demás le da igual. ¿O se ha pronunciado? Bueno, no te creas, que Taylor Swift hace bastantes comentarios, vamos, o se posiciona bastante políticamente, se ha posicionado claramente anti-Trump y cuidado que eso es quizás la mayor preocupación que tiene Trump ahora mismo, que Taylor Swift diga que no. No la puede contratar. Yo juraría que Taylor Swift, si es verdad que no tengo constancia de que se haya pronunciado abiertamente a favor de los palestinos, diría que está en esa posición, entre otras cosas, porque si no recuerdo mal, hace no demasiado tiempo. Sí. Tampoco te suelo decir cuánto porque no sigo a Taylor Swift toda mi vida. Esta parte es muy, bueno, con datos. Pero te diría que debió ser como hace 6 meses o algo así. Saltó en la prensa estadounidense que Taylor Swift había ido a un evento pro-Palestina. Cuidado. Pero es verdad que yo no recuerdo ninguna declaración. Te lo digo de verdad que Taylor Swift la sigo en su declaración de política. Su música me da bastante igual, como ya quedó comprobado en el último capítulo donde solo me sabía una canción. Sí. Pero sí que es uno de los elementos que estoy monitoreando porque de verdad que sí que se está posicionando abiertamente política y ya sabemos que estos personajes sí que tienen cierta relevancia en la opinión pública. Pero vamos, te estoy hablando muy de memoria, Joder, no pues menos mal. A ver si te van a tener que llamar los del Cano para que les pases datos. Bueno, pues a ver lo que pagan. A ver lo que pagan. Bueno, sí, eso es verdad. Mercenarios. La pregunta que tenías que responderme, que es que ahora realmente no me acuerdo. ¿Que para qué sirven las sesiones de control del Congreso y del Senado? Oh, mamá. Me gusta mucho porque es un poco, bueno, pues ir allí a pavonearse, ¿no? Cada uno de sus cosas. Vamos a ver. Estrictamente las sesiones de control pues están precisamente para eso, para que los diputados y los senadores, ejerciendo una de las funciones constitucionales que les corresponde, que es controlar al gobierno,
hagan preguntas al gobierno para que éste dé la información, ofrezca la información que debe a los representantes de los ciudadanos y que por tanto puedan ejercer esa función y por tanto luego tomar decisiones desde el Poder Legislativo. Esa es la teoría. En la práctica esto se ha convertido, o te lo podría resumir, actualmente las sesiones de control del gobierno sirven para una cosa que se resume en una palabra: show business. Vale. Básicamente, sobre todo porque, por ejemplo, ya es que, bueno, no sé si sabes cómo funciona el sistema, es que registran, ¿no? se registran unas preguntas para que el gobierno pueda preparar la información y ofrecerla. Y resulta que luego ya ni hacen la pregunta o hacen la pregunta que han hecho para acabar hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, pero digamos que es el tema político con el que se puede atacar al gobierno en ese momento. Y, por supuesto, el gobierno, además de ofrecer datos que no siempre los ofrece, pues aprovecha la respuesta también para atacar con otra cosa, con lo que tampoco tiene mucho que ver con la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor una pregunta sobre qué está pasando con el avance de las energías renovables en España, cuándo podremos tener independencia energética, pues eso se acaba hablando de tu Begoña, tu Abascal y tu Alvise. Entonces, bueno, pues así, más bien. Qué bien. Qué bien, porque bueno, también nos da una imagen de la capacidad que tienen nuestros políticos de hilar, ¿no? A partir de un tema inicial, de poder hilar a otros, vemos la capacidad de análisis de ideas y de juntar ideas y tal. Entonces también es una forma. Te recomiendo, si no la has visto, la última, en este caso es de Cuca García Gamarra, que interpelando a la ministra de Hacienda salía con un cohete. Eso la contesta la vicepresidenta. Le ha dicho, se ha hecho usted un lío, no sé quién va en el cohete y quién va afuera. Reconoce que a mí tampoco me ha quedado muy claro la idea que quería transmitir, la verdad. Ay, pobre Cuca, si es que yo creo que la boicotean desde dentro. ¿Tú crees que es una de esas personas en las que sus compañeros se ríen de ella cuando le preparan las preguntas y eso? Yo te puedo... Bueno, he de decir que juraría, pondría, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hay muchos dentro del PP diciendo ¿por qué está esa señora ahí? Pero he de decir que puede deberse al hecho de que el señor Feijóo, no sé qué te parecerá a ti, a mí me parece que cada vez se está rajoyando más, ¿eh? Hombre. Cuidado, que cada vez está provocando más confusiones en líneas generales. Se le patina la lengua, sí, muy arrajollado. Yo estoy esperando que vuelvan frases míticas como el váyase señor Perro Sánchez, por ejemplo, váyase señor González, que decía el señor Aznar en sus tiempos, cositas de esas, ¿no? En el Congreso. Hombre, un puedo prometer y prometo. Hombre, qué bonito. Claro, joder. Yo que sé, estoy trabajando en ello, a lo mejor, ¿no? Se sienten coño, por ejemplo. Hombre, por favor. Por favor. Alguien. O españoles, a lo mejor. Volvemos y cerramos el círculo, ¿no? Hemos empezado hablando un poco del musical del franquismo, lo hemos tocado. Pocos se han hecho musicales, ¿eh? Se ha notado el guión aquí. Sí, la verdad es que no sé, se han hecho muchas películas de la guerra civil y esto, pero musicales ninguno, y me parece una forma en general para que... ¿No verías a Maribel Verdú ahí haciendo... enseñando una teta y diciendo me van a fusilar o algo así, ¿sabes? Es una canción que por lo que sea no ha causado mucha sensación, ¿no? No entró en el top de los 40. A ver, he hecho una improvisación, pero si esto bien pensado... Habría que hablarlo con guionistas y productores, sí, pero bueno, el me van a fusilar, podríamos llevarlo a, no sé, hacia otros términos, algún eufemismo, no que sé, buscar un poquito el show business, como comentabas antes. Bueno, pues nada, con esa idea quiero que nos quedemos. Un personaje de Franco cantando en inglés, por ejemplo. ¿Has visto el vídeo de Franco hablando en inglés? Es maravilloso. No, incluso me he quedado congelado en el vídeo. Sí, lo he visto. Sí, bueno, que en realidad que le ha pasado a muchos líderes que te ponen, digamos, la traducción fonética. Sí. Es como el señor este que cantaba lo de Aquarium, ¿no? El Gypsy. Hombre, yo es que a mí solo me gusta la de Rafael. No. Bueno, Rafael también, claro. Sin the Seven Night. Bueno, efectivamente, maravilloso todo, estupendo. Y aquí. To be there, I am Squitty Mark. Them Peace, Will Guide the Planet. Voy a poner la música de fondo, la nuestra, no la de Rafael, por supuesto. Aunque, ojo, que no cambiemos en este momento por la música de Rafael, por lo que pueda pasar. Lo que pasa es que Vamos a preguntar cuánto cuestan los derechos del Aquarius de Rafael, por favor. Vale. Bueno. Queda ahí como siempre, esto también es Mbappé, estamos ya a las puertas casi. No sé si has dejado entrever un esto también es Taylor Swift, que puede ser un esto también es Swifters.
Bueno, probablemente será un previo a los programas de las elecciones estadounidenses. Vale, cuidado. Vamos dejando pequeñas gotitas que bueno, luego... hay que decir que esto también es Mbappé, es digamos para hablar del deporte como fuente de poder blando. Sí. Pero podemos hablar de otros elementos de poder blando, entre los cuales, por ejemplo, está la música o cuidado, donde nuestros especiales. Puede ser, en vez de llamarlo, esto también es Mbappé 2, lo puedo llamar, esto también es Swift. Esto también es Taylor. Vale. Pues nada, ahí quedan estas ideas. Ya sabéis, como siempre, si queréis apoyarnos, pues a través de redes sociales, comentarios en Spotify o como se llame, comentarios en YouTube y en diferentes plataformas. Esa cosa rara. La movida. Si queréis enfadaros, amigos, también podéis hacerlo. Enfadaros, hombre. Si queréis soltar vuestros improperios y vuestros problemas, también ponerlo ahí en los comentarios. ¡La suda! Que eso nos ayuda a nosotros a subir en los rankings y en las mierdas estas. Nos vemos, esperamos que hayáis aprendido mucho sobre el Parlamento Europeo, sobre lo que ha pasado en este 9J y que ahora seáis consecuentes con vuestros propios próximos votos, por favor, como siempre. Así que nada, nos vemos dentro de poquito. Ale, hasta luego. Besete.